and poking them down. At 443 games, Sí, la neta era una combinación entre el Eric y la Paulette, porque yo siempre estaba, hable y hable como la Paulette. Eric también habla bastante, pero no platica tanto, o sea, él está de que alucinando, dice, y Godzilla y Garnet, y sepa la verdad que está diciendo, y la Paulette está de, ay, no es que estoy con mi ahorita, y entonces no sé qué, no sé qué. Por ejemplo, hoy estaba jugando de que, pues un juego de manos, de que, por aquí pasa un caballo, así, con Emanuel, y tiene la mano bien pesada, y dije, ay, no es como pegarle a la pared, y la Paulette la pasó, que pegarle a la pared, es como pegarle a la pared, eso dijiste, ¿no? Y yo era así, de que me daba risa, y estaba bien conmigo. Yo era como la Paulette, así hablando en tono, sin saber qué andaba contando. Sí. Ah, chinga. Se me olvidó que había inicio de stream. Hey, ¿qué pedo? ¿Cómo están? Me dieron ganas de regresar a jugar un League of Legends y me metí a subir. Es que, ¿saben qué? También estaba viendo un video de cómo Tyler One subió
a Master o no sé qué chingados Challenger en todas las cuentas, en todas las líneas. Y me sentí inspirado. Dije, no mames, güey. He finally completed his Yo challenge. puedo, güey. Yo puedo, güey. Dice, support está super broken. Y la verdad, yo siento que sí, güey. O sea, support es super broken, güey. Es de estarse moviendo. Focus up. Focus up. Focus up. Focus up. I think they're open. I think they're open. It is done. Ah! Woo! That's it. It's done. There it is. Ah! Officially. I'm too good, bro. Oh, well. Look at us. Look at us. It's done. It's over. I have officially have gotten challenger on every single fucking roll. We started with jungle. It took us 2,000 fucking games. 3,000 almost. Top lane, about the same. Mid 900. Support was officially, what is it? No mames. 443 games, and I've been 80 carry challenger my entire goddamn fucking life. Se murió la verga, no. Officially done. I am a fucking problem! Oh, 5 challenger accounts. Ooh, cool. No, okay. You get 1 challenger account, who cares if you can do it again? Tyler had a lot to say about the people who doubted him, and some very strong opinions on the balancing of the different roles in the game. We started jungle. They laughed at us. They laughed. Ha! Look at him. Ha! You can't do it. Ha! Ha! The fucking kids that laughed at us, bro, have quit league. None of them even play anymore, bro. They couldn't take it. They couldn't take it, bro. I've played 50,000 games since then. We're not the same. All the roles, here's how I'd rank them. Support is the easiest role. Dude, I brain off autopiloted almost all of support. Like, I'm not even kidding. Almost all of support. And it took me 500 games. My brain was off. Before I played support, I said all support players suck. The ones that just suck a little less climb. It's true. Top jungle, probably the hardest. Top's the hardest. If you do not play meta top lane, it sucks. Mid lane's easy, to be honest. 80 carry, 80 carry can be frustrating to play if you get sub cap. So yeah, I don't know. I put jungles up. The jungle's hard to learn because it's different, but it also relies on your teammate. Compared to top and jungle, dude, mid and support, we're just like, oh, it's over. Oh, it's done already. Okay. Through. I almost forgot. ¿Qué pedo? Normaló, ¿no? La kill. Officially a ¿Vieron 5-role eso? challenger player, Perfecto. Tyler 1 would cement himself as Un the básico face después de of cada League of habilidad. Legends itself. To congratulate him, Riot updated their official account to have his face on it, and also sent him a package to open on stream. Here's what I'm assuming inside. A check for $5 billion, a contract to run by a game, a statue,
showing my just sheer size and swagger. Look, it's like 5 challenger icons. I kind of like it. I kind of like it, dude. I like it. It's special. It's unique. You know what? I'll say thank you, Riot. That's the day. You better, Riot Games, you better fucking flip this. You better save it, because I will not say it again. Ever in my life. I appreciate it. Thank you, guys. But I am the goddamn greatest of all time. So, again, hey. I mean, I deserve this, to be honest. For this challenge, Tyler played over 7,300 games in a 3-year period. Not only that, he actually reached top 50 on the NA leaderboard after finishing his support climb. The total amount of games for each challenge were 3,800 games for top challenge, 1,807 games for jungle, 700 games for mid, 694 games for AD carry, and 443 games for support. With his point proven, he could finally stop playing League, right? He would announce that conquering NA was not enough, and he was heading to Europe. But everybody knows that when I'm in their game, we're speaking fucking freedom, baby. US of A, motherfuckers. Who's with me? Who's fucking with me, baby? And now, the fucking show begins. This cloud region, by the way, bro. God damn. I'm not even kidding when I say this. EU's 300 LP is in a D1 max. Maximum, bro. Absolute garbage, man. I'm not kidding you. Easy Masters. What's this, day 5 Masters? This is a fucking speed run, baby. Let's just say after 1 month, he decided to extend his trip. Tyler once again would decide to stop streaming and continue his solo queue grind offline. Anyway, in case you missed it, we went 9 and 16 yesterday. Yeah, I was really good, so like, I can cite you with fine. Don't fucking play it. It's fine. You shouldn't have to dead that guy. Oh, fuck me. Tyler had a flight booked to leave Europe and was grinding right up until the deadline. He achieved Challenger on the day his flight was booked to leave after 820 games played. In the last 5 days there, he went from Masters to Challenger. What it does do! 5 are days? Back at it, but yet again. Sups up! Somebody sups up! Back in the greatest goddamn fucking country on the planet. In case you missed it, we did get Challenger on EUS. So I had my flight booked on the like 27th or something. So I literally got Challenger, and as I was promoting, I was on the flight home. This happens in every challenge too. Bro, every time I'm about to get Challenger, people always play to try and kick me out. Anyway, so we were like fucking 500 LP for I think 3 weeks of the challenge. And then we were like GM to Challenger in like 3 days with a 70% win rate. So easy, actually. All these games are so easy. Bro, EUS is so easy. You just don't die. It will start running it down every single game. So if you're not the person that runs it down, somebody else will. These guys cannot play from behind. So it's pretty much like 4 easy steps. Climb. Don't tight. 4 raptors, level 1. 2 dragons, don't die. Easy climb, no matter what. Easy climb. The account sharing, the boosting, I really didn't run into any of that. Bro, no, it's true, man. It's true. It's so crazy how bad NA solo queue is just because of all that. It's crazy, man. It's crazy. It's crazy. Bro, I was just saying, like, you guys think they got it bad in the US. They don't got it bad at all. Oh my god. I'm playing on NA with what's going on over here on this server. Like, you guys understand how hard I was sweating. Get this. So I was doing like pre-game rituals every single day. Bro, I drank Blood Rush out of the same tub for like 12 days straight. Guys, get this. Seriously, I was like doing rituals. Guys, I took 1 shower in 2 weeks. No, I'm not even kidding. I'm not even kidding. I was full about it. Same clothes, 2 weeks. Yes, I had the same outfit on every single day. I'm not even lying. On the car ride, I was like, explaining what happened. I was like, yeah, I got it, bro. Then I was like, no, I'm gonna son. I'm gonna ultimate bravery every game on 200 games from NA and ain't fucking account. She was like, Tyler, did you really do that? That's kind of spiteful. I said, spiteful? Spiteful? You're
You're goddamn right it's fucking spiteful. Grieve every game I'm on? Well, that's fine. Because now I have 1,025 LP worth of games to ruin. Like I said, we'll be sitting that account. I'm just saying, it is what it is. I want to ban it. Preemptively, guys. You might think that having played every single role of Challenger, and also reaching Challenger on multiple servers, would be enough for someone to move on and finally quit League. Well, to this day, Tyler spends his time terrorizing Rift, for better or for worse. Tyler also recently announced his next challenge, fatherhood. Me and Michaela are having a baby! Woo! And then finally, boom. Yes, we are having a baby. A little baby girl. I'm a young 20, but it's time. We're so excited. So excited. Yes, dude. My children will not know anything League of Legends related, by the way. Stop it. This game, they're not going to know anything about this game. She is going to be a bit of a problem. That's all I got to say. She's going to be a bit of a problem. Please do not be like your mother. Please. No offense to Kayla. Love Kayla to death, but please, bro. I cannot take two Kaylas running around the house. Seriously. Seriously. Please. Please, bro. I can't do it. Oh, that's all I've been thinking about. Oh, my God. Imagine Kayla, but two. Thanks for watching, and let me know what you would consider Falló eso, finishing güey. League to mean down below. Like I said, I'm not one of those degenerates who's like, oh, yes, Challenger account. Let's make a new account. Oh, 5 Challenger accounts. Ooh, cool. No, okay. You get 1 Challenger account. Who cares if you can do it again? To admire how everything was coming together. It was a lot of work, but I'm super happy with the way that it's turned out thus far. At this point, ¿Qué pedo nuestra jungla, güey? Güey, ¿por qué se quiere ir a AFK, güey? ¿Por qué me está tocando tanta gente de troll, güey? La verga, ¿cómo pega, eh? A la va 3-6. 6 kills llevan, pero no mames, ya me había muerto una vez, güey. Güey, es que... ¿Cómo llevan 6 kills? What the fuck? Tres de mi ADC. 2 mías. Van 5. 3 de mi jungla. Qué complicado, güey. Tal vez debería de jugar algunas partidas. Es que no me da chance, güey. Ninguna partida me la han dado así en beneficio, mamón.
Chingada madre, ¿cómo me alcanzó a dar ahí, güey? Estaba bien lejos. Destrucción enemiga. Banda, la verdad está muy complicado. Cuando tu jungla Un enemigo es imparable. se sigue muriendo así, güey. Tienen mucho daño, güey, todavía. No mames, está casi curado. Tu equipo ha destruido una torre. No sé qué tienen, güey. No mames, es que no le hacemos nada, güey. Sí, no, no le hacemos nada, güey. No sé por qué me está tocando con un equipo tan maleta, güey. No ha venido nadie, güey. No he visto a nadie desde hace... Sí, o sea, estamos aquí desde hace rato y nadie ha venido, güey. Está muy difícil, güey. Fucking Tyler One que lo hizo, güey.
Está impresionante, güey, porque, o sea, es esto, ¿sabes? Es aguantar esto, güey. Es aguantar partidas que, o sea, la gente nada más no las quiere jugar, güey. No tengo nada que... Sí, no puedo hacer nada, güey. Verga, güey. Ya me cansé, güey. Voy a tomar el asunto en mis perras manos, güey. Voy a ir... Chaco top. Estaré con todo. Hombre, a la verga. No, hombre. Imposible. Tan imposible, güey. Estamos. Te quiero ayudar, güey. Vuestra torreta ha sido destruida. Vuestro inhibidor ha sido destruido. Se fue a la verga, güey. Literal nada más caminó y se fue. Pues yo también. Vuestra torreta ha sido destruida. Vuestra torreta ha sido destruida. Vuestro inhibidor ha sido destruido. Vuestro inhibidor ha sido destruido.
Ok, esquivando, esquivando. Esa madre, aquí estamos farmeando un chingo, esto no es tan malo. Y nos estamos calentando como equipo, Sí, a huevo. Maté uno. A huevo. Estamos remontando. Somos mejores, güey. Pero nada más estamos como apendejadones, güey. No queríamos jugar, la neta, güey. Maldito teclado, ya me molestaste demasiado tiempo, güey. Chingada madre me mató. Ya nos va a chingotear. Es que son muchos minions, güey. Chinga su madre. Ah, güey, hice lo que pude, güey. Oriana. Vamos a intentarlo de nuevo, no me importa, güey. Vamos a intentarlo de nuevo. Que cargue, que cargue. Mientras echémonos un videito. ¡No! ¡Le puse rechazar! ¿Qué pedo? ¿Te bugueaste o qué? Le piqué sin querer pa... Fusely? Hello. Hello. Is this working? Am I be able to be heard? Hello. Yes.
It is working wonderfully. This is very surreal already. Oh no. What is surreal about it? Wait, what is happening? Should I be aware of something? Oh no. It's because I've seen a lot of your episodes. I watched them on YouTube. Oh noes. I told myself not to say that, and so I said that within the first couple seconds. Yeah, so why would you tell yourself not to say that though? Because I don't want you to think that I am expecting anything or have like I don't know, I guess it's like you go into a conversation with somebody and you're like, oh, I already know everything about you. Not that I know everything about you, but like I have seen like maybe I would say like 20 or 30 full episodes. So it's like I guess I just don't, sometimes you can just, things are better left unsaid. You can let the conversation go naturally. Yeah, so is the issue that you didn't want me to think that you had expectations or that you don't have expectations? Probably that I don't want you to think. But you do have expectations. Oh, no. Well, I have like an idea of how it might go because I've seen like, start to finish a lot of them. But I'm willing for this to go wherever. So I didn't like, normally for something I would like rehearse a bunch of things or like, not like this. This is my first time talking to any kind of therapist or any, like I've never talked. So I'm just interested to see where this will go. But I didn't want this to be like, I know everything and I know you're going to say this and I know this and then we're going to do this. And yeah. So oh, no. Don't worry about that. No. Someone has been doing replay analysis and I'm at a disadvantage. Oh no. See, that's what. Okay, erase it all. Okay. Chat, she's figured us out. No, I haven't figured anything out. I don't know anything. It's okay. So, I think it's totally fine. So, one of the things that we try to do is like we bring things to the surface and we become aware of them. So the fact that you have watched it, I'm really glad you told me. We have talked about it. I'm aware of it. Yeah. Totally fine. So, but I am curious, where did you think this would go? I don't know. What, okay. Like, as in, like, me telling you, or like this whole? No. I mean, the whole episode. Was it something you wanted to talk about? No, there is something I want to talk about, but it's not like I had a whole like, okay, I'm gonna say this, and you're gonna say this, and I'm gonna say this, and then you're gonna say this, and then we're gonna do the meditation thing, and then I'm gonna go, and then you're gonna go, yeah, okay. So none of that. Okay, great. So no, I'm happy for it to go wherever. I feel like I'm like entering into a game of StarCraft where I'm thinking about build orders and counters. Yeah, and it's a counter me. I know every which way this is gonna go, and I have an answer prepared. Prepare for the six pool if you know what that is. But what's if not, a six pool? Oh, it's a boomer term. It's like so back in the StarCraft days, there was a race called Zerg. I guess the Zergs still exist. And there was a super cheese strat where you basically like don't build an economy and you just like rush people with these little things called Zerglings, and it was like people would rage a lot because it's sort of like it's a high risk, high reward kind of strategy, and if you failed your six pool, you basically lost the game. I did that one time. I played StarCraft for like 2 days, and then my fiance was helping me, and he's like, just do this strategy, and he was like doing all this stuff, and then I was like, what are you doing? And then that was what it was. I'm pretty sure he was just cheesing them. So I kind of know what you're saying. Yeah, cool. So let's see if we can do better than kind of for the rest of the conversation. So Fuslie, this is a blast. I'm glad you know. Yeah, you mentioned I just wanted to, but I'd feel like I was keeping a secret if I didn't tell you that I had watched 20 full episodes. Okay. Probably more. Okay. Well, that's about 18 more than me. So 18 more of your own up? Yeah, I don't watch them. Of your own. Oh. Yeah. But you live them. Yes. That I participate. I find it very awkward to watch myself. I don't know if that's something. Yeah, I just can't. I'm the same way. I can't watch myself. I would never like go stream myself and then come like at the end of it, go back and just watch my whole stream. But I do watch funny clips of my own stream sometimes if I'm like, what did people find funny? And then I'm like, oh, that was funny. Again. Something that strangely like disturbs me is that my children have gotten used to seeing my face on the YouTube recommended algorithm. Like at first they would comment on it. Like they're like, oh, that's daddy. And then now it's just like,
They just Do like, they- expect my face to be on YouTube, which is strange. And do they watch like the? Okay. No, they're 3 and 5. Oh. They're a little bit young. I was like, I know I've seen them come in and like, and I'm like, Yeah. I can't imagine them like watching this and like really relating at all or understanding. The only thing, so the only piece of HG content that they really do love to consume is someone made like some kind of like song where they made like a techno song out of like me teaching a meditation, and the kids absolutely love it, and I can't stand it like when they're listening to it, but they really love it. Oh, they remixed you. Yeah, they like remix. Yeah, that's the word. That's the word. Yeah. So they like I'd have remix to it hear into that. a. Yeah. Yeah, just listen to it without me. Yeah. At the very end, instead of meditating, we'll play the song and I'll just step out of the room. Ok, voy a agarrar papel aquí. Voy a hacer contexto. Este güey es Dr. K. Es un psicólogo muy famoso porque se involucró a través del mundo del streaming durante la pandemia. Y obviamente hubo un boom porque todos estábamos valiendo madre en la pandemia y fuera de pandemia. Igual manera necesitamos un psicólogo. Entonces él fue ahí una gran apertura de comunidad para este tipo de temas, ¿sabes? No solamente gente que juega videojuegos son los que pueden streamear, sino gente que tiene algo que aportar. Y sí es más fácil si te relacionas a través de cosas que la gente de esta plataforma consume. Los videojuegos es algo, pero conversar también es algo, ¿sabes? Colaborar con otras personas que son creadores de contenido es algo que otros quieren ver, ¿sabes? La manera en la que se sienten sus creadores de contenido, porque ellos como personas, como viewers, también sienten y quieren saber si se identifican así con sus creadores. Bueno, él es Dr. K. And you can just jam. I'm down. So, yeah, Fusli, you are a very charismatic person. Oh, really? Yeah. Thanks. Oh, cool. It's a lot of what- fun to talk to you. Oh, it's only been 5 minutes or 10 minutes. Oh, I Yeah. have to say one thing. So I was Yeah. very nervous to come on. Even like last night, I was like, oh, I have to sleep early because I already know I'm gonna have trouble sleeping because I'm fine to sleep normally, right? But then if I have anything big the next day, anytime I need to talk to anything, any interview, any call, it's like I have to give myself extra 2 hours to fall asleep. Yeah. Or because I know that like I'll close my eyes, I'm like, just fall asleep, just fall asleep, just fall asleep. And then like my mind starts racing with like things, and then I like open my eyes and I'm like wide awake. And I'm like, ugh. So then I like try a different position. And I'm like, just fall asleep. Anyway, so that was me last night. I finally fell asleep at some point. And then so I woke up and I was like very ready. If anything, what I did is I got ready too early. I was sitting in my chair at 9:20 a.m. ready. And I what just time is it now? 10:20. Okay. Oh, sorry, for PST. Yeah. Yeah. So an hour I was ready, and I just sat here, and like my nerves would go, and I felt my heart going, and then it hit 10, and then I'm actually very happy that you were like, you know, we started a little later, 5 minutes later, because it gave my heart time to like calm down, and then get nervous again, and then calm down, and then so that's just my morning. Anyways, I just wanted to And say is that what you wanted to talk about? Do you want to talk about maybe sleep anxiety and no? Well, no, I normally, I don't have sleep anxiety. I think that's that's just something that I feel like it's not a big deal. Like I don't have insomnia. Sure. I sleep really well. 8-9 hours a day, if anything. I'd say the thing I want to talk about, is more age pressure Okay. and, age pressure, and then like underage pressure. I think that comes with like job pressure, marriage pressure. Like there's just, it's like, because age is a thing, and I'm always thinking about what I need to be doing, what's my step in life, then that leads to like me having pressure with my job and pressure with my engagement / marriage. And no, like never, I'm always overthinking. So I'm never sure like what's the right step to take, if there's a right step to take. Why am I doing something that I'm doing? Is it because I want to, or because society wants me to, or because that's what my parents want me to do, or my viewers want me to do? That's like an added layer. It's like being a streamer and being very open on the internet about my thoughts and my personal life.
a lot of people have inputs. Do this, do that, do. So now I'm like, oh, okay, I want to do this, but they want this, So then I get confused about what I want to do. Yeah, dude, I am so excited about this conversation because I think it's something that, I don't know why. I guess we just haven't had someone talk about this, but like, I think engagement pressure, absolutely. Yeah. Absolutely. Right? Yeah. It's nuts. Like, it's nuts. And maybe I'll kind of teach a little bit towards the end, but there's actually an interesting psychologist, this guy named Eric Erickson, who basically said that all of our psychiatric problems like depression and anxiety and stuff come from we have this trajectory in life where like at each stage of life, we have a different goal from like a developmental standpoint. And when we don't succeed at that stage of life, we kind of get stuck there. So like teenagers are all about individuating and like developing my own identity. So we see people like coloring their hair and getting piercings and going goth and like whatnot. Like they're trying to figure out who they are. And if they don't do that stuff properly, like if they don't do it successfully, then they kind of get stuck. And then you'll sometimes have like, older people who are still trying to figure out who they are. No harm to them. It's just, so we kind of get stuck. And so then like, as we get into like our 50s and stuff, you start to look back on your life and you start to think like, did I do enough? Did I like do enough in the world and like make my contribution? Because like now you're kind of past the halfway point. Things are starting to wind down. You got that hip pain and you're balding and you're a little bit overweight. And like, you're like, did I spend my youth in a productive way? And so it's kind of interesting because, I really like to think about things the way that Eric Erickson does. And he sort of says like, at this age group, this is the problem. At this age group, this is the problem. And then depending on how you kind of mess up there, you can end up with different issues like later on. So I really actually love this topic. It's something that we haven't really explored. If you've watched a lot of our videos, maybe you'll know that. Yes. So I think it's really fantastic. I appreciate so much about your thoughtfulness about what to talk about. So tell me, what kind of pressure do you feel? Okay, well, so should I talk about just age pressure in general or like because a job pressure, marriage? Like, I feel like they all go together, but they are all their own thing. So I guess so I mean, the one that I feel is the juiciest is the engagement pressure. Yeah. That's the one that I'm personally the most curious about. Sure. But, we can talk about, I'm just curious about, what pressure do you feel? Like what leaps to your mind when I say that? Okay, so I think I can start with age and then like the Sure. engagement stems very quickly from that. So like I'm 28, and I guess, my whole life I was told like, you have to get married by this age. For me, I thought I was going to marry at 25, really, and have kids by. Actually, thought I'd be married by 23, have kids by 26. I don't know. My mind was always like, in my 20s, I'm going to have a family. 30s, I'm going to be like super established, job, kids, husband, all this, right? But my fiance is literally 33, so it's like that's not that. Like it's so. Anyways, I guess I was. Oh, sorry. This is just me talking with my hands. But what is this is our age 33? different. This is our age gap. Okay. Oh, but so okay. Keep going. So he's 33. I'm 28. I guess my whole life I always thought, right, I would get married, early 20s kids, right, and then now I'm 28, so I didn't fulfill any of that, and I feel this pressure, I guess, it's not even my parents. If anything, I've talked to my parents about this and they're very understanding that, like, I think my mom growing up has always been like, you should get married and have kids and all this. But recently I've told her a bit about the pressure and just a bit about how streaming has like come in from like left field and kind of taken like the forefront of my life. And I can't just have kids right now. Like, it just feels weird to have a kid all of a sudden, or sorry, get married first of all, and then have kids. Sorry, my thoughts are a bit sporadic, so Yeah, you will love have it. to. Sorry, I'm just trying to follow where they're going. No. So, I guess I can start with I got engaged. Or sorry, I got me and my boyfriend. Sorry, this is so weird. Me and my fiance started dating in 2016 when I was 23. And I was already like, when I met him, I have a journal entry of me saying like, I met this guy and like, I'm 23. So dating isn't just like, we're not just like casual, like this could turn into something
like if I was 17 and I met the same guy, I'd be like, I met a boy and like we're, you know, boyfriend, girlfriend, who, you know, wherever this goes, right? But I'm 23, so in my mind, it's like this could turn into like my husband. Like I'm not just dating for fun. I'm dating to, like, I'm dating at 23. So anyways, that was my first thought. I literally wrote like on the first week, like, what if I marry this guy? Question mark, question mark. I mean, who knows? Anyway, so fast forward 4 years, in 2019 or 3 years, he proposed to me on stream. So we were streaming, and yeah, so that's the thing is like he just finished like breaking this world record of like most hours streamed on Twitch in a month in a 30-day period, right? And on the last day of it, like at the very end, he like pulls out this Chipotle bag and he like pulls out this ring, and then he proposed to me. And I was like, whoa, like, yeah, okay, let's get married, you know? And this clip like went it was very viral on the internet, and like I had my cousins and random people from high school like, I saw you on Reddit, oh my gosh, you got engaged. My cousin was mad at me because she found out through the internet, all this stuff. So then I was like, okay, wow, like this kind of reached a lot of people. Anyway, so now fast forward. Okay, so then we're gonna get married, and that was in 2019. COVID happens, right? And now it's like all this stuff. We don't know when to do the wedding. We had a wedding date, and then we did it, and then we still have it, but we're like, we told our wedding planner to cancel it because basically I just feel a lot of pressure because I don't know if I'm getting married like because of the viewers, because of my parents, because I want to, all this stuff. Sometimes I have this urge to run to the courthouse with Edison and get married on the same day, and then some days I want to plan this like big elaborate wedding. And I don't know, does this make sense? I'm Makes really so going much, all over so okay. much. I mean, the only thing that doesn't make sense is the Chipotle bag. That's the only thing that everything else is crystal clear. Okay, the Chipotle bag is just, he was trying to hide the ring, and he's like, I got you a surprise, and I was like, Chipotle, but it was a wedding ring. Got it. I was like, is that some weird product placement, or like what exactly? Like, not yet. Chipotle, where weddings happen. You know, it's like they're fighting with De Beers, like a diamond is forever, but a burrito is for today. They will cater my wedding. That's a great idea. Now you've given me. Yeah. So. But, you know. sorry. Yeah, Fusli, I'm. Yeah. So let me tell you what I'm hearing, and then you tell me if you're making sense. Okay. Yes. So like I'm hearing that you kind of had this script in your mind about how life is supposed to go. And oddly enough, you're sort of following the script. But what I'm hearing is that you're actually like genuinely like, it sounds to me like you're genuinely in love with Edison is his name? Yeah. Okay. So you're in love with, like, you met him at 23, which is when you're supposed to meet your husband, and it turns out that you kind of probably met your husband there. Yeah. But I'm also hearing that there's a lot of like genuineness. So you were supposed to follow the script, but it turns out that there's actually like a lot of genuineness to this relationship, and that you actually do want to get married, and now sort of feels like the right time. So you may have kind of followed the script or were aware of the script, but that you're actually sort of living your own life. And now it's kind of like, where, what is my life and what is like the script? And should my life be based on the script? Like, is it actually better, because the script is based on something, right? Yeah. And so I'm hearing you kind of trying to figure out, like, what should you do? Yes. That's very spot on. Yeah. So what do I do? Me morí bien fácil, güey. I gotta say, I think you gotta marry Edison. Yeah, that's the step. But how? But because I don't know many people who propose with a Chipotle bag. I know, it's special. Like, yeah. But so let me ask you. Can I think for a second? Yes. So let me just kind of map out a couple of other things. You said like job pressure, parental pressure, but I'm sort of hearing that the parents actually aren't pressuring you much. Yeah, so really quick, it's like my parents are great. Like I always, I was a good student my whole life. And it was never because my parents were like,
you don't get an A, bad, spank. Like, it was me doing that to myself. So my mom, if anything, like, yes, they wanted me to do well, and they've been proud of me. But my mom and dad have never, like, been mad at me for not doing well. If anything, maybe a little when I was younger. I went to a private school initially, and then I couldn't handle the pressure, but I got really bad grades there. And then when I moved to public school, I think everything ingrained in me from private school, like, I became very, like, on top of everything, very, like, must get A's, must get B's, pluses, like, must do well. Or else, I'm going to be mad at myself. So my mom, if anything, said, Leslie, don't be so hard on yourself. Like, you did well. Like, you did well on this test. I'm like, I didn't set the curve on this exam, though. Like, I only got an A. Like, I wanted to be, like, top 3, 4 in my college class. Like, I would be upset over that. And then my mom just, like, or my parents in general would just be like, you don't need to, like, you're doing fine. Like, if anything, like, you work too hard. So that's been even in college, I was like that. So in streaming, my mom is just constantly reminding me to breathe, to stop stressing, to stop working so hard. She's like, Leslie, like, slow down. Like, you don't need to do, if anything, she thinks streaming's bad for my health, because she's like, you need to just step back, and, like, it's too much happening in your life too quickly. Like, you're running life on, like, fast forward. Like, you're too many events, or you're traveling. Like, when I could travel, I was traveling 5, 6, maybe even more, 6, 7 times a year, events, and, like, very high, like, very stimulating events, meeting a lot of people. And I guess it just felt like I would do what most people would do, like, event wise, like, in 10 years, in, like, 2 years, just like boom, boom, Why boom, do you boom, feel boom. like you have to run life on fast forward? I don't. Well, I don't feel like I have to, but I feel like that's just the pace of streaming and, like, this whole industry. It's like conventions and then, okay, it feels like I work, like, a ton. Like, I stream a bunch, and then you have to, like, take an extreme break to make up for the extreme work. Like, this is, like, before, when I could. So pre-COVID, it'd be like I'd stream, like, an intense amount, and then I would go to, like, Korea for, like, a week, and then, like, instead of, I feel like, taking weekends, because I didn't have weekends, the way I'd look at it is, like, stream and then, like, vacation, and then stream, vacation, instead of, like, work, weekend, work, weekend, work, weekend. I'd do it like weekends would be my vacations, and I would take them less frequently. Yeah. What made you do it that way? This industry is, like, very, like, like, I guess it'd be very, like, there'd be conventions, right? I wouldn't want to miss conventions, because that's when I get to meet up with, like, people, like, I have friends from different parts of the world, and I never would get to meet them. And then they're like, hey, are you going to PAX East? Or are you going to TwitchCon? Are you going to this event? And that'd be my time to, like, meet up with people. So I felt like, kind of like, I have to go. I have to travel to go meet my friends that from, different places, and to just make memories with my current friends, because we're all just in our room playing games all day or streaming all day. So I felt like that this is the time. So it's not that I want to live life on fast forward. It's that's just kind of like, it's very easy to just start doing that. It's very exciting. A lot of things are happening, and it was great. It's just sometimes I do feel like I need to slow down. Sure. So I think if you think you need to slow down, in order to slow down, you have to figure out first why you're running at fast forward. Right? And what I'm hearing you say, so I'm just going to point out some stuff in your language. So when I ask you, why do you feel like you have to run life on fast forward? And then you say, I don't feel like I have to run on my life on fast forward. It's the industry. Sure. Right? And then as we dig into that, we begin to see that, like, you start to act, because you make it sound like an external force, pressure. Sure. So pressure is an external force coming from the outside, age pressure. Like, every year you look at your driver's license and you look at the calendar, and it's like there's this external pressure. Like, the calendar is like, have children, right? Yeah. Like, it's like a pressure. And then, like, there's job pressure, there's industry pressure. But this is what I think a really key thing is, that as we tunnel down into it, there isn't actually industry pressure. I know it sounds weird, but when you get a phone call, something happens in your mind, and then you feel the pressure.
Like, your Yes. friends are just asking you if you're going to be at an event, and you could Yeah. say no. But you won't let yourself say no. Right? And Yeah. that's it. Like, it's not like they're like, Foosley, you have to come. Otherwise, I will never speak to you again. Like, that's No, like, they say it. oh, they do. Oh, God. Okay. Jokingly. Yeah, no, it's more like, but I'll never see you. I'll never have the opportunity to see you. I'm like, yeah, you're right. Yeah. Okay. So that's actually a very important detail, right? Because it sounds like actually that is external pressure. It's right. I mean, it's like joking, and I know they're not actually going to be mad at me. It's more of like, this is our one opportunity to meet. Like in this, in the past, it's been like, that's true. We've been friends online for 6 months, a year. It'd be really cool to meet this person. I guess it's the pressure of like, you don't want to miss out on meeting people. And, in my mind, it's like life is about making these personal connections. And like, I never regret having a really nice talk with somebody, like, in general. And so it feels really like, yeah, it'd be worth it to fly to Berlin to like talk to this person that I'd known, and we can just have a good talk off stream, and I'll feel very like fulfilled and happy by that. But So I then keep that. now I'm hearing a couple of other themes. One is missing out, right? That you have this opportunity, and you should take advantage of this opportunity while it's there. And that also that like the sacrifice is worth it. I'm hearing that living life on fast forward is worth it because you get to live more life in a shorter amount of time. Yeah. Sure. Is that how it feels? Yeah, sometimes, because like it feels like comes back to age pressure. I'm only in my 20s once. I'm at like, it feels like I'm past my physical prime, definitely been struggling, but I'm kind of, What is that? Hold on. What? I'm having some some arm pain, some pain, that I wouldn't have when I was 17. But so I'm a little bit like, getting You're there. saying 28 is past your physical prime? I feel like I would, like you would like, I get up in the morning and go, and I'm like, oh, that's how it feels now. But when I was 17, I would just go, woo, and then jump out of bed and like, Okay. so now I feel a bit, definitely a little bit more, right? So anyways, my brain's like, Leslie, you're in your 20s, you're going to be in your 30s soon, you're about to hit the big 3-0. And in my mind, 30 is like, have your life together, married, kids, so my brain is like, there's not much time, even though I've seen other people on the other side of 30 and they're not doing that. And they're fine, and I don't look at them any less for not doing, like, it's all on, like, it's me putting my own like views of like my past self, like being like, when you're 30 you're gonna do all these things and have this, and so Where it's does my that own come pressure. from? I don't know, just I guess growing up you just hear it. It's like, you have like that, just I guess, I don't know, around my... Can you tell me about private school? Sure. Okay, so I went to private school until 6th grade. And let me think. I had uniforms. It was primarily... It was mostly Asian at my school. It was a lot of competition. I felt like there's everyone was very very strict. I got yelled at a lot. I was the kid out of line all the time. I rebelled a lot in private school. I hung out with the kids that were not as smart. Like I was one of the kids getting C's all the time in private school. I hung out with like a group of 3 girls who were all kind of trouble back then. We like gossip a lot, talk about boys a lot, write on our Zangas, just a lot. It was just, I would rebel against the teachers. I always thought the teachers had something against me. I did like a few of my teachers, but a few of them I was like, I would put the toilet paper and soap and I'd throw it at the ceilings and then they'd stick to the ceilings. I got in trouble a lot for that. What's your understanding of why you did that? I didn't like the teachers. So one of them I sort of knew I would get in trouble, but I did it anyway.
I did bad stuff. I stepped on some bees, and I would like put the bees in bags and then put those in lockers of girls I didn't like. I was a really bad kid back in the day. I don't know where it stemmed from, but I think it came from I was upset at like other girls for being mean. I was mean to other girls. I don't know. I was just rebelling a lot, and it was just like, I guess I hung around also like some kids who like encouraged that, and so I fed into it as well. Like it was like you find someone, you kind of both just like, yeah, let's do this, and you do, and then you just enable each other. Sure. What did your parents think about, getting in trouble and C's and whatnot? They pulled me out of private school. I would complain. I think that was it. I wanted to be out of private school so badly. There was this thing called recitation on Fridays. We'd have to go in front of the class every Friday and recite this poem, and every week it gave me so much anxiety every week. I just wanted, and I said, at public school, Mom, they don't have recitation. They don't have to do this. And I'd always complain about private school. I don't want to be here, until I guess I just made so much trouble that my mom's like, yeah, you don't need to go to private school. I think maybe that was a bit of it, is I really just didn't like it. I think I just didn't like it. What didn't you like about recitation? What did it feel like the night before? What were Thursday nights like for you? Stress. It was like every Thursday night was like this past night, the sleeping thing. I'm terrified. I just like would be like, tomorrow I'm gonna get up in front of the class, I'm gonna pull the stick out, see that I have to go 6th or whatever, and then my heart's gonna be racing for the entire person in front of me, and then I'm gonna go up and I'm gonna mess up all my lines, and I'm just gonna like be staring out of the class, and everyone's gonna be judging me, waiting for me to mess up, and then I'm gonna mess up, and I'm gonna stand there, embarrass myself, and have to do it, and then I finish it, get it over with, get like my B or whatever, and then go through it, and then like it's like a cool down, and then I have to do it all over again every Friday, and it was just the worst. I remember I hated that. And so did you ever fantasize about what you could do that would prevent that horrible future? Like, as in, like, be prepared, or? Yeah, so it's kind of like a leading question. I'm really sniffing for something, and I think I'm actually not going to find anything, but sure. Seems good on paper. So, like, I'm just kind of envisioning, what must have been in your head about if you were a different person or if you did things differently. Because, like, usually when, like, did you have those kinds of thoughts? Like, if I was different? I mean, I the way I thought about it is, like, I wish I could be more like this student or this student. Like, there was a kid named Ayush in my class who was just the best at it. I remember he'd get up there and he'd like commit. Fucking Ayush, man. Yeah, I know. And Ayush was like, he just killed it every week. And I was just like, how? He closed his eyes, he used his hands, and he would just give it his all every week. And everyone would be like, wow. And I was just like, I can't do that. Why can't I be like him? And that was the one thing maybe I would think I'd fantasize a world where I could probably be better at speaking or more charismatic like he could be. Yeah. But instead I just get up there and go, and I just stutter my way all the way through it. And I had a horrible fear of public speaking all the way. I always talk about it, like all the way up to even until streaming. I can't. Public speaking is just the worst. And so that I guess that was it. What did you think was different about Ayush versus you? He didn't care what other people thought. He was just like, or maybe he did, but he didn't show it. He wasn't afraid to be dramatic, and like, it felt like that was his happy place. Like, he was like, I'm here to perform. This is my moment. Versus me, I'm like dreading this moment. I'm like, oh God, everyone's gonna think I'm weird. And if I try to commit like him, they're gonna be like, why is she doing that? Why is she trying so hard, So if anything, I just wanted to disappear. I just wanted to say it, get it over with, and everyone forget about it. Be completely average up there and be not memorable in any way. And yeah, I knew he just went up there and it felt like, if anything, he was excited to go up every week. Do you think Ayush. Do you think Ayush was living his life on fast forward? Probably not, if I had to guess. Yeah. Is that how you saw it? I didn't think about fast forward back then because life felt so
so in the moment and slower back then. Mm-hmm. Like I was just living every moment back then as like this is forever, because when you're a kid, like that's how it feels. Yep. Yeah. Yeah, so I'm going to need... So maybe I'm barking up the wrong tree here, Fusli. So this is going to be really for you to decide. But like, here's what I'm noticing. So what you are is kind of ultra conformist in your head. Yeah. Right? Like there's a path to success and we have to follow it. And then like you get really bent out of shape if you are like not ultra conforming. Like 23, 26, marriage, got to do this. And there's a very reasonable part of you that's sort of like, I can't really get married because of COVID. I'm not really ready to have kids. I'm in a happy relationship. I enjoy my career. My life is pretty good. I'm actually happy on a daily basis. But inside is like a nun who's like, Fusli, this is the way of doing things. And so then the really interesting thing is to hear you talk about private school. It's like actually the voice in your head seems to be the very opposite of what you have now. Like you used to be a rebel. You used to be like, no effing rules. Like, F you guys. Like toilet paper on the ceiling. Like bees in the lockers. Like, you know, screw Ayush. Like, you know, like... Yeah. It's interesting because and so I'm just wondering, when I see such a drastic shift in someone's like internal dialogue, I sometimes wonder if those are like connected. And I wonder if sort of like you sort of, you know, your road out of private school was that you became exactly what you wanted to be. And now you're the person, like you used to be one thing in private school. And then you realize like, this is not working. I have to turn myself into something that is not the rebel. And then like you became this ultra conformist. And now like what I'm hearing is that, you know, your parents didn't make you the ultra conformist. It's like Ayush who made you the ultra conformist. Because Ayush was like, I'm gonna show you how it's done. And you have to like take every opportunity, and every Friday is like a chance for life and joy and passion. And then you get this phone call from your Twitch friends and they're like, do you want to do this? And you're like, what would Ayush do? Is what some part of your mind is telling you. And you're like, Ayush would not skip it. Ayush doesn't fucking take weekends. I can't believe we're talking. This is so funny. Yeah, I mean, But I could be barking up the wrong tree there. You know, sometimes I work myself up. Yeah. No. I feel that. Like, I don't. In my mind, I wasn't asking about Ayush. I don't think I really thought back to that until like. But yeah, people like him. I was jealous because they felt. I'm jealous of people who are able to like pause, you know, and live life in the moment. And I feel like I'm always like, Leslie, take this opportunity. Yes, say yes, so that later you can relax. But why later? Why not now? Why can't I just, you know? Yeah. Yeah, but so there's a very interesting conundrum there, because you're not actually talking about living in the moment, right? Because if you were really going to live in the moment, you would pass on the opportunity. Yeah. So like what you envy, and so it's, let me just sit. Does that make sense? I think so, yeah. I feel like there is a more profound or clear way that I can explain this. But because it's interesting, because you talk about living in the present and living in the moment, but then the other thing that I kind of want to point out is that like you were stuck in the present when you were in private school. Yes. And you hated it. Yes. And now you have this idea of what it is to live in the present, but there's another part of your mind that's like, F that. We want to live, we don't want to like pause the video. We're gonna fast forward. Fast forward the video. Right? Yes. Well, I don't choose to fast forward. Like, sure. I can't control the speed at which life is going. Like when I was a kid, all I wanted to do was be older. I was like, I remember being 12 or like 11. I went to this store and I sat in this chair that's supposed to, you know, it's like a massage chair. And I sat in it and they're like, I'm sorry, you can't, like, how old are you? And I was like, 11. And they're like, you can't sit in that chair. It's going to mess up your bones or whatever. And I was like, are you serious? That's why you have that shoulder problem. It's a chair. No. So it's they wouldn't, like, I was so mad. I was like, oh, I just want to be 18. Like, that's all I want to be, 18.
And then like when I was 18, oh, I want to be 21. Like I just want to be able to drink. I want to be 21. 21. Like then I'm like, wait, slow down. I'm not. Yeah. What age do you want to be now? 22. 22 or 23 forever. Why? Yeah, 21 I feel like is a bit young. So 23. Because now I'm like approaching the age. Well, actually 25 is good too. I feel like now I'm like I don't want to be 30 because then I'm just gonna get old and irrelevant and ugly. I feel like I'm just gonna. It feels like okay, when I was 23, I thought that of 28. I'm gonna be honest. I thought, wow, Leslie, you have 5 years left in your career. When you're 28, it's over. It's done. No one's gonna relate to you. No one's gonna watch you. You're 20. You're gonna be 28. You're gonna be married, and you're probably gonna be having kids in the next year. So that was 28 for me. And so it is somewhat relieving to be 28 now, and think that way about 32. But then I know 32 is gonna happen. Well, I think that way about 38. When I'm 38, will that be 42? When I'm 42, will that be 48? You know, and so I guess, yeah, I guess I just am scared of the future. I guess it feels like time's running out, especially when my career is like, you know, it started when I was 23 and it feels like, you know, I'm in front of a camera, I'm on Twitch. It's a job that doesn't have like this obvious next path as well. So it feels like I have to make the most of what I have now. Like this is my career. I'm probably just going to try to do this for 10 years and then like it's over. Like something's going to happen and people are going to be like, oh, she's old. Okay, can't watch her anymore. Like I just think that I have this fear that people are going to just click that I'm old and they shouldn't watch me because they don't relate to me, or that it's just that I'm just old now. And it's like, ew, I'm going to be watching like my mom, you know, so something like that. So, Fusli, thanks a lot for sharing all that. I think I'm hearing a very, very common thread here, which is that you're never happy with where you are, right? It's like you either want to be older or you want to be younger. Like your mind is like retreating it in whatever way it can, except like nowhere but the present. Yeah. Like present is unacceptable, or sorry, anywhere but the present. Yes. And so it's like, you know, when you were young, you were thinking about the future. Now that you're old, you're thinking about the past, and you're like 23 to 25. Maybe there's a little bit of Erickson here where you will feel ready to be older than 23 once you get married, because that's the milestone that you associate with 23. So maybe there's something there. But really what I'm hearing is that you detest, and by you, I mean a part of you, because this is the weird, confusing thing about our mind is we think about our mind as monolithic, but it's not like one way, right? But like what I'm hearing is that you never wanted to be where you are. Like age-wise. In general. But yeah, age-wise, sure. Yeah. Well, I can't say I don't like. I think I am very happy with where I am. Yep. Like I'm very. I mean, there's parts of me that are struggling, but like overall, I think I am. But yeah. So just to quickly explain kind of how that works. If you've heard me talk about some scars, you know, it's like that part of you that is unhappy with where you are is something you carry with you and sometimes gets activated. Like if I have a phobia of snakes, that phobia of snakes is something I carry with me, and I can be like happy, and then I see a snake and then the phobia arises. So you're like happy in the day-to-day, but you carry this thing with you that like sand in the hourglass is running out. I'm too old. I'm not 23. I was supposed to get married. I was supposed to have kids. You know, I'm not even gonna like touch this. I don't know if you recognize this, but we're circling around potentially like talking about being too old to have kids and that thing, right? Yes. So that I'm just steering clear of that one unless you want to talk about it. But I mean, in my mind, it's just certain that I will have kids when I'm like 32. In how my do you mind. feel about that? I'm just preparing. I'm like, okay, my basically in my mind, like maybe 33 or 34, but like I know that I want to have kids. I know that I don't really have a choice to have kids but after I'm 40, so I have to. Like I can choose to get married. Like married is like, you know, I have to, you know, it's not like a biological thing. But if I'm having kids at 45, like, you know, I take a risk in my kids. So I am like, yeah, I have to. If I want to have kids, then I got to do that when I'm in my 30s. So
in my mind, since it's a set decision almost, I feel less anxiety about it, and kids are cute. So I've started to get more excited. I see kids, I'm like, hello, and Edison's like, uh-oh. So I'm kind of looking forward to it. And I have a Como me cat, alcanzó I a don't dar know hasta where he is, allá, but la verga. caring for Hola, him makes verga. me feel like this love. So I want that. Yeah. Yeah. Oh, la cagué. So it actually sounds like you're pretty good around the kids thing. Yeah, I don't feel too much anxiety about it because Okay. I want to have kids. Yeah. Yeah. Sometimes when people are very like sensitive about their age, they also like there's a like for women there's a lot of pressure to have kids at a certain time and you know things like that. But I'm actually not hearing that from you. It sounds like you're okay having feel- kids at 32. I feel like maybe because it's also kind of far. Like it's like that's actually not that far. 5 because it could be from 32 to like my mom had me when she was 38. So because I feel like that's some ways away. I think if it was like, you know, I was married and then we're like, me and Edison are sitting down like, all right, you want to have kids? You know, that maybe might start to freak me out a bit because that's a huge like life change. But because it's still somewhat distant, I don't feel it entirely. But as I'm having this conversation, you know, I am thinking a little bit. Yeah, it does give me a little bit of it does worry me a little bit because I'm not sure how much that would change my life. And also Edison, we've had the talk about it, and he's like, if you want kids, we have kids. If you want one kid, we have one kid. If we have two, you have two. If you don't want, we don't have kids. He's just like, your body, you know, like I don't have to go through it, so I'm not gonna make you have kids. So him saying that gives me like makes me feel so free. Like there's this option in where I don't have kids, maybe. So I think that also. No mames, no me puedo mover de ahí. Yes, yeah. That was instantly like so much relief. Like Vámonos. like I don't have to No he have ganado kids. So maybe there's a nada. small part of me that isn't sure I'm gonna have. No, I'm pretty sure. But like maybe 5% chance that like if I randomly decide not to, that I don't have someone pressuring me as Qué well. risa. And my parents also don't always Ok, pero la verdad don't pressure me about it at all. bastante. They don't. I think they obviously they want to, but they don't say anything about Güey, it. me conecto, so streameo, I don't no have like gano this y me yapping voy. voice. Like kids, grandkids, you know. So it feels kind of up Well, it to me. sounds like you have that voice in your head sometimes. It's my own voice. Yeah, I was gonna say. Yeah. I think your Very parents annoying. learned that you're, you have your own yapping voice. They don't want to terms add of another grades. yapping voice. Yeah. And so, is there like a type of pressure that we sort of haven't touched on? I mean, do you feel like we've covered age pressure or job? Yeah, I think you really hit the nail on the head with like I'm just never happy. Like when I was a kid, I wanted to be older. When I'm older, like I wanted to be younger, and when I was the age I wanted to be, time just went like that. So it just feels like also on Twitch, it's very like the boomer zoomer jokes, like they're everywhere. Even one of my friends brought up like yesterday or 2 days ago, why are we always talking about age? Like I feel like it comes up in every conversation, and I'm like, it's because like you say something like you're such a boomer, and then you're like, I'm not a boomer. I'm justify why you're not old. Or it's like I try to say something young and hip, but they're like, Leslie, stop it. You're talking like the Gen Z and like the Zoomers, and it's all about like age these days, like how old you are, what jokes you can say or can't say, or like if you get something or don't. Oh, you're so boomer. You're too much of a Zoomer to understand. Like it's very the culture, especially I think in gaming and streaming, it's very prevalent, social media. So my age comes up a lot in terms of, at least in my own head. I don't even always say like, oh, I'm 28. I just hear it a lot, and so it makes me think a lot about how old I am. And it's not like a big issue in my mind. It's just like a voice, like you said, or something I'm always like thinking. It's always in the back of my head that of things I should be doing, or like, am I too old to do this? Or so it's nothing like crazy. It's just like, I think that's just a general thing I'm carrying with me, and it's of the yapping voice. And I want to just learn how to like slow down and like actually just not like Beautiful. live like when I was a kid. Yeah. But you bit. don't want to live when you were like a kid. In fact, I think the reason you're in this trouble is because you're trying to get away from the way you were living as a kid. Yeah, so like live like the times, how slow it Outside was. of school. Outside of it just felt like, yeah. How did it feel outside of school? It was good. It was great. Like, I
I would go to my cousin's house every day after school, and we'd rollerblade around the streets, have knee pads, and fall down, and yeah, it was good. So yeah. So what part of you makes you think you're living too fast? Living too fast. Time. Birthdays are happening so quickly. Every day is the same. I'm like living in it feels like a wake up, do the same thing every day. And I know that when I do the same thing every day, it just all blurs together. Like one big year just went by. Like, what did I do? I woke up every day, streamed, played games, went to sleep. Boom, boom. Some days, I remember that one day that I left the house with Edison and we went on a cute date. But usually it's very routine, and routine tends, like when I'm a kid, you know, I've only lived so long. So every day is like a new memory, right? And so it feels like time is slower because that's like every day is like, it's like a bigger a fraction of my life. Like it takes up, you know, like, but now every day is like less of that. So I think like I have so many memories that are like, so it feels like time is just racing. But yeah, I noticed like, wow, I'm always saying, oh my gosh, March went by, 2020 just happened like that. Everything is just going by so quickly. And I think that and also I used to break things up a bit more. I would travel, right, and stuff, and that would weirdly, it would be, by having all these things, it would slow me down in a way, or at least make the year very memorable for me. Like, oh, I remember I went to here, and then I went to this, and then I traveled there. Fusely, can I ask you to just pause for a second? Yeah. I want to just try to, because I think you're sharing a lot of really important stuff. I just want to be able to process it before you keep going. Go ahead. I'm going to need like a long second, okay? Take your time. Qué interesante, ¿no? Cómo se toma la pausa y lo que necesita, ¿sabes? Pide lo que necesita. Eso se me hace muy padre. Can you tell me about transitioning to public school and how that was different for you? Yeah, so I really wanted to get out of public school because I was so rebellious and stuff. I also caused a lot of drama with my friends, and so when I left, I remember being very dramatic about it, and like I didn't say bye to anybody, and people were like, Leslie, it really hurt this guy who liked you that you didn't say bye, or you're like, I remember just drama like on the last day, and I was so happy to get out of there, and it was a new start. So I went to public school, and then it was different because I kind of came from being like a cool kid in public school to a private school to a complete like nobody, like new kid at a public school where everybody already knew each other, because I joined in 7th grade and everyone had already been together since 6th grade. So things were established, and I remember walking around like I didn't know anybody, and I would like, my mom signed me up for choir, so I immediately joined choir, and I found like a home in choir, luckily. And I found like a really close knit of like a group of 3 friends. I think we met in like my history core class or something, but I found a nice knit of friends. But I was, and I hung out with my cousin who I rollerbladed a lot with. She was also like my best friend. So we went to school together, and luckily we had each other. So that was that. I also shot up my grades. I was instantly like an A student because because I came from like redoing, like I took geometry or like classes that I was basically redoing a year because I was going faster at private. So like I already know all this stuff. So I immediately became a really good student. So that was nice. I started writing for the school newspaper. How did you feel about yourself? Great. I was like, wow, I'm actually smart. Like it felt weird to go from being the DC student, like, okay, I'm just the stupidest kid at my school, to I'm passing this class and like helping other kids like learn how to do stuff. And I'm like, hey, like you need help? I did this stuff last year. So immediately, and I would like kind of gravitate towards smarter students too. What happened with the toilet paper and the soap? What about it? Did you continue doing it?
No, no way. What- I felt at it in 6th grade or 5th grade. I felt like everyone knew me to be rebellious. I would go out of my way to make trouble because that was my reputation as well, and also it felt good to be rebellious and to say, yeah. What At felt this new good about school, it felt good to. Well, I don't know. It felt like I was pissing off the people that like were mean to me, like my teachers. I was like, why are you so mean? And like, why do you get me in trouble all the time or call me out all the time? So to do that felt like, yeah, I did that and I don't care. And I guess that was my attitude. It was really bad. And so I got really bad remarks on my report card all the time. I remember just like out of line, talks too much, causes troubles, all this. I was like, yeah. And what happened when you? I sort of jumped in a couple of times. So what happened when you? So you were doing better in school. The rebelliousness went away. Do you have a sense of why? Well, at a new school, I'd gone to this private school since I was like a child. Like I literally like 1st grade, 2nd grade, all the way. I do remember one year. So I went to 4th grade. I switched schools because my mom switched work. So I moved to the same private school, just a different branch of it, in 4th grade. And I have an incident of, I don't know why it happened, but I can't really, but maybe but basically my teacher asked me like I had a best friend named Danielle, and her mom her mom had a really cool job. And my teacher, and she asked me like what my mom did. And I would tell all my friends, I lied. And I said, my mom works at the Monterey Bay Aquarium. I don't know why. I just thought it was the coolest job ever. And my mom was an accountant, which I think is great now. But back then I was like, my mom's an accountant? That's so boring. So my friends' moms were like, I felt like they were like, I don't know, really cool. I don't know. So they're like, your mom works at the aquarium? And I was like, yep. So anyways, everyone started talking about my mom who works at the Monterey Bay Aquarium. How cool is that? Anyway, so then my teacher like one time walked me to my car. My mom was there to pick me up, and he's like, oh, I'm gonna come with you to talk to your mom about her job. And I was like, you do not need to do that. And he's like, no. Hey, Mrs. Fu, I heard you work at the Monterey Bay Aquarium. My mom's like, no, I'm an accountant. Oh gosh, I was so embarrassed. I was like, yeah, I lied. I don't know why I lied, but I don't know. That was like this one side year. I like lied a bunch. I don't know. I just felt this need to be cooler than I was. And that was this one year where I came from the rebellious school, went to here, and after that year, I went back to that same school, and then I started doing all the shenanigans again. But I don't know, that's just a side tangent. And then Yeah. Wow, me encanta, ¿sabes? O sea, les da cuerda suficiente para... Mira, mi gato está tiradísimo. Les da cuerda suficiente como para que se sientan cómodos y ya en cierto punto empiezan a hablar de las cosas que se nota que son las importantes y son de las que realmente, o sea, definen algunas cualidades de lo que está pasando, ¿no? O sea, salen sin querer, o sea, sin darse cuenta. It's a lovely story. yeah, it's just embarrassing. I still feel embarrassed from Sounds it. mortifying. It was awful, but I brought it upon myself. So then, so switching to the new school, like, I think I'm not just going to go to a new school with a brand new, like, no reputation, right? And then just start causing trouble. I'm just like, this is my chance to to turn over a new leaf and to make a good reputation. And so I think the first thing that gave me an identity was that I was having a really easy time in school. And so I started to make friends with all the other smarter kids. So I started hanging out with smart kids. And I'm like, wow, you guys are really smart. So we're all kind of smart. And so we all just, we'd work on school and we'd talk about things, but we weren't like the cool kids Se me or anything, olvidó que estaba mi in the carota aquí. classroom and stuff. ¿Qué onda, Micaela? Saludos. But that was fine. And it was Estoy viendo definitely a different. estos dudes. Ella es un streamer y él es otro streamer que es psicólogo y le está haciendo como una consulta y se me hace muy perro el analizar lo que hace para hacer estas como colaboraciones con otros creadores. A mí me encantaría tener este tipo de conversaciones. No soy un psicólogo, pero me gustaría tener este tipo de conversaciones con pues con otras personas, ¿sabes? Si son creadores, me encantaría que fueran creadores de contenido porque
me siento identificado y siento que, bueno, me pregunto si tal vez les pase los mismos agobios que a mí. Entonces, por eso ando viendo esto, por eso me intriga ver cómo lo hace él. Él es Doctor K. And it's not like I was like goody two shoes. I was always talkative, and we get in trouble in almost all my classes. Like I just talk a lot. So in high school, I remember I would yap all the time. My teacher would spray water at me sometimes because I was talking so much. And then so that was all the way until like senior year of high school. So I was never like shy or anything, or just like goody two shoes. When they sprayed water at you, what do you imagine your teacher was feeling in that moment? Angry that I'm not paying attention, disrespecting her, like just having side conversations while she's like trying to talk to the class. So let me ask you something. This is once again loaded question. I love this hypothesis may not be. So did you, when you moved schools, did you become Ayush? No, I couldn't achieve what Ayush was. I've never been able to be Ayush. I've never gotten to that point. He achieved that by But fourth grade. but boy, do you try. Yeah, I still am envious of and I see it in Ayushin people on Twitch as well. It's like their ability to just immerse themselves and live in the moment. I see it in the way they are, and just the ability to like not care. I have like this thing holding me back. That's like don't do that, or else like you're gonna embarrass yourself. So just it's always this thing. I'm afraid of failure, so I don't let myself try those things. But Ayush, if he was committed, right, and then he stumbled, it felt like that stumble would be more embarrassing than someone who's already fumbling. Like if he's committed and then he goes oh crap, So but he would, but he just carry on through it. But I always thought if I committed so hard to something and I choked, that I would never be able to live that down. So I was like, okay, it's fine. Just be average. Just don't don't stick out, or don't like fully like commit to anything, and then you won't fully fail. Fuslie? Hello. Hello. Is this working? From trying things, and yeah. So one day I hope to like be able to achieve that. Or in my mind, I actually think in my head, I tell myself, you're not actually capable of that. That's just not who you are. You're not able to like just let go and fully commit to something without. I sense it in actors who can like completely like. I feel like they're almost like a different breed. Like people who can just like, like action, and then they can like commit to a scene so hard. I admire those people. I feel like that is just so cool that they can do that in front of so many people and cry and be vulnerable. But like, I could never, like, what keeps you from doing that? Fear of, I'm just insecure. I think I'm just like, of trying, and then someone being like, yeah, that's not it. Yeah, you tried though. I think there's that voice of rejection of telling me like, if I never try, I can't fail in that aspect, right? So I just look at actors and admire them, but not just. I view them as I'm pretty sure Ayush was like in drama and all this. I think it comes with a lot of people who are able to put themselves out there. It's so cool, and I've always looked up to them. But never have I wanted to dox someone in my whole life. I'm so dox? curious. I want to track Ayush down, and I don't know if that's the right term. I do. I'm so curious what this guy is up to now. I know. Like, okay, so Fuslie, I think for better or for worse, I think I have some guidance for you. Okay. So I think it's beautiful that you shared that little anecdote at the beginning about falling asleep. Because, the funny thing about falling asleep is that the harder you try, the harder it becomes. Yes. And I think that's a beautiful parallel for like just you.
So there's some like weird kind of like psychological stuff going on. So I think part of your hesitation to commit is because there's a part of you that still feels. So what I'm guessing, Fuseli, and this is, I don't really know. It's just something for you to think about. So I tend to offer people hypotheses as opposed to conclusions, but I make them sound like conclusions. It's really you who decides. So what I'm getting the sense is that like there's private school Leslie who's buried underneath public school Leslie, who's buried underneath you. And so the problem is that like the Fuseli of today can't ever commit because you don't know whether private school Leslie or public school Leslie. You don't know like who you are, like which one of those is the real you. And the reason you can't commit is because now you've built up this kind of shell, right? Like where you were like private school Leslie, like you're successful, you're engaged, you're a streamer, you have all these things to be proud of. But underneath, like, is private school Leslie just like lurking? Like, is that person who couldn't do anything right and no matter how hard she tried, right? Because that's the fear, is like you gave it your best and it just wasn't enough. Yeah. And, I heard you rebelling, and I think it's interesting because when we conceptualize things, we're like a lot more, we think of ourselves as far more autonomous than we are. So I don't think that you went to your new school and were like, this is an opportunity for me to reinvent myself. I think it's actually the other way around, where like you went to a new school, you were filled with anxiety, you kind of stumbled into being one of the smart kids, and you're like, oh, wait a second. I don't have to be what I was before. I can reinvent myself. But that process of reinvention happens after, like the realization that you're reinventing itself comes second, not first. The reinvention already happens. So what I'm really hearing from you is that like, you can't commit to being who you are, and you call it insecurity, which I think is a wonderful umbrella term. But what it really is like, I think I would venture that you're maybe afraid that who you are fundamentally is not good enough. And that's where we get to the age pressure. Because if you don't have faith in yourself, you need a playbook, right? Like if I trust who I am, I can go up on stage and I can give it my all, and come hell or high water, like I'll fail magnificently or I'll succeed gloriously. There's still magnificence and glory in each one. Yeah. But if I don't have faith in myself, and I'm not willing to do that, then I need a teleprompter, right? Like I need a playbook that like by 23, I got to do this, by this, I got to do this. Because like walking my own path, like may not be good enough. And so I think this is where we sort of get into the age pressure, which is sort of, and you talk about living in the present, and now we get to something which is like, I think you've learned that the present is actually a really painful, like it sucks to be the present. Yeah. Mm-hmm. Right. And you kind of say that you're kind of talking about, and it's definitely a shared experience where, the 4 years between 14 and 18 are way longer than the 10 years between 25 and 35. Yes. And so that's a common shared experience. And so I think you sort of started to like adopt, like you started to like become something, right, in public school. And you're like, okay, I'm going to do things right. And this is where the voice comes in. And like the voice is like, okay, I've got to do a good job. I've got to do a good job. I've got to do it the right way. I can't do it because in private school, did you do it the right way or did you do it your way? My way. And how did that work out for you? Bad. And when you were in public school, did you do it the right way or did you do it your way? The right way. Yeah. And how did that work out for you? Better. Yeah, good. Right? And so now we see like the pressure. There's a script because you learned like very early on that your way is a bad way and the right way is a good way. And now it's getting even more confusing because now you're actually learning that that's not actually true. That you can do it your way and your way can do the right way. But then there's like a private school little 4th grade Leslie who's like, why would you stop being Ayush? You did it. You did it. You were on the right track. And even now you can hear the qualification, right? You've never become Ayush. And I asked you in public school, was it the right? And you were like, yeah, it was decent. It was a step in the right direction. You qualify it. You can't really own it.
And so there's this part of you that like wants to be this perfect thing, and like being you is not that perfect thing. But now you're confused because as you're mature and stuff like that, there's a 28-year-old you who's like, I found my person. We're going to get married when it's like convenient for us to get married. We're going to probably have kids. I want to have kids. But it's weird because you have these like three voices, right? There's private school Leslie, there's public school Leslie, and then there's like the Leslie of today. And so you say, and now what you're noticing is like, actually, I'm living way too fast. Like this is too much too fast. And this is where you kind of talk about the industry. And there's like, this is this one opportunity to like go to Germany and meet this person. And this is this one opportunity and this one opportunity. Let me live in the present. Let me live in the present. I have so much present to live in. Oh my God, let's live in all the pedote y estoy en stream, se me olvidó. No mames. Lo bueno es que no huele nada, no huelen mis pedos. Déjame prender un cigarro. Estoy viendo un stream donde esta persona que es un psicólogo, que es un streamer conocido, le hace una consulta, por así decirlo, a esta otra streamer. Y normalmente es una interacción muy curiosa porque ves a gente que normalmente son gamers, por ejemplo, o profesionales de la salud, interactuando y haciendo pública esta cosa, estas relaciones, estas situaciones que tiene el streamer, ¿sabes? A las cuales pues te identificas porque son jóvenes como tú, o son jóvenes que ya no son tan jóvenes como ella, que está diciendo que tiene 28 años y pues en la industria del streaming en Estados Unidos, ella que está entre los más famosos en Estados Unidos, que es donde es mejor pagado, pues es vieja. Es lo que le dirían vieja, aunque realmente no sea vieja. 28 años no es viejo. Yo tengo 28 años, no soy viejo. Y sí, de eso va. Se están riendo porque pues le está dando el análisis de que, o sea, te estás tripeando. Al final siempre es más o menos eso, ¿sabes? Es como te estás tripeando y está bien tripearte. Ahora, tratemos de entender por qué te estás tripeando y tratemos de hacer paz. No sentamos culpa de que ese trip que te haces viene por una razón. Tiene sentido que te tripes, pero bueno, una vez aceptando ese trip como lo has planteado, elaboramos un camino para hacer lo que tú quieres, no dejarte llevar por ese trip, ¿sabes? Trip mental con el que construyes, porque así enfrentaste situaciones y te sirvió, entonces lo quieres volver a utilizar, esa manera de responder ante las situaciones. Wow, fucking hell. Okay. present. Let's do it all right now, every day. Live in the present, baby. Let's go. Let's go. Let's go. Live in the present. Yeah. Right? Yeah. And so like you're falling into this really bizarre trap of like trying to force yourself to fall asleep. And it's like the more you try to live in the present, the more fast forward your life becomes. It's like, yeah, let's take advantage of this opportunity. This opportunity is only going to happen once. I'm going to go live in the present. Yeah. Yeah. Let's go. Right? So true. And so it's really challenging because I think in order to live in the present now we get to be wise. You ready for the wisdom? Yes, I'm ready. In order to live in the present. Ahora lo que va a hacer es darle, ok, entendimos lo que está pasando, hace sentido de dónde vienen estos agobios, qué es lo que está realmente provocándolos, dónde está la raíz que hay que escarbar, hay que seguirla, y ahora tratemos de hacer conciencia de lo que podemos hacer al respecto, qué podemos hacer, cómo podemos ser sabios. Present, you have to let go of the desire of living in the present. Because it is the desire for living in the present that has you living in the future and fast forwarding your life. I'm serious. How do I get rid of that desire to live in the present? You don't get rid of the desire to live in the present. You just don't give into it. Sí. Right? Fíjense, esto es algo de lo que acaba de decir. Ella le pregunta, ¿cómo es que no cedo ante la presión de vivir fuera del presente, ¿no? Porque es agobiante, vivir en el presente es aceptar que las cosas son como tal y todos estos tipos de entretenimiento nos ayudan a desfasarnos del tiempo del que estamos, ¿sabes? Llegas del trabajo, dices estoy cansado, me quiero sentar, voy a ver un videojuego, voy a ver una
novela, voy a ver una serie, me quiero desconectar. Y está bien, es razonable, es agotante la vida, ¿sabes? Sobre todo cuando hemos elegido tener una vida agotante. Porque al final eso es estar en el presente, como ser consciente de las decisiones que has tomado para construirte ese presente. Realmente, por ejemplo, tengo que sumar más horas de trabajo, si no, no voy a poder pagar un coche. Bueno, queremos pagar un coche, pero es que necesito un coche. Bueno, ¿necesitas un coche para qué? Para ir al trabajo, pues para ir al mandado, tengo familia, la chingada. Quisiste tener familia, a la verga. Suena medio raro, siento que yo batallo mucho para explicarlo, siento que un psicólogo es mucho más empático, pero al fin y al cabo, la resistencia que alguien pudiera hacer a esta reflexión viene desde la protección de no enfrentar con madurez la realidad de su entorno y que somos bastante influimos bastante en nuestras circunstancias, no solamente aparecemos en ellas y a través de adquirir conciencia, de entender como ellos que hicieron este ejercicio de reflexionar lo que estaba sucediendo, de dónde venían los agobios, hablar de ello, darle un espacio, darle importancia, pudieron hacer conciencia de qué es lo que pudieras hacer. Muchas veces no es que simplemente vayas al gym, ¿no? Que ese es tu problema. ¿Quieres ir al gym y no vas? Pues ve al gym. No, no, no. Facilítate ir al gym. Si vas, nada más ve al estacionamiento. Veía un video que decía así. No te retes a ir todos los días al gimnasio. Rétate a ir una semana al mes. No puedes. Rétate a ir un día a la semana. No puedes. Rétate a ir una vez. Se te hace difícil. Ve 10 minutos. Se te hace difícil, lo partes. ¿Sabes? Los retos tienen una estrategia para ser vencidos. Todos los retos que hay, que enfrentes, otra gente ya lo enfrentó realmente. Y no es que lo vaya a enfrentar igual que tú eres alguien individual, pero esa idea de que no hay nada que hacer al respecto es un comportamiento que refleja un trastorno, ¿sabes? De conducta, de autoestima, una... es como una... ¿Cómo se le dice? Cuando estás enfermo, tienes una condición, un síntoma. Es un síntoma, ¿sabes? Y no duermes bien, y no comes bien, y te desvelas, y te fastidias fácilmente, ¿sabes? Empiezan a acumular tus cosas y te empiezas a estresar. Todo porque no quieres atender eso que pospones atender, eso que tu cuerpo te pide que adquieras conciencia. Por ejemplo, adquirir responsabilidad sobre cómo te sientes, porque empiezas a negar cómo te sientes de cierta área, entonces llega a tal extremo que dices, pues ni comida, ¿sabes? O empiezan a surgir emociones y prejuicios de cómo se debe de sentir una persona que guarda todas esas cosas. Entonces se empieza a hacer así, empieza a inventar así excusas y excusas e ideas, 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 y se vuelve súper agobiante. Pero todo viene desde la parte que da miedo enfrentar la realidad. A veces no podemos, por eso vamos con un especialista como él, vamos con un psicólogo para que nos apoye. Realmente es como un Jedi, ¿sabes? Es lo más Jedi que existe y el adquirir conciencia de lo más magia que existe en nuestro universo. Es de ahí donde viene la representación de magia para todas las películas así del poder de la conciencia y lo mueves con la mano y cosas así, el poder de la voluntad. Esa habilidad de manejar tu voluntad viene de la habilidad de controlar tus ideas, viene de la habilidad de poder decidir algo y hacerlo. Eso viene de la práctica y para la práctica necesitas tener entendimiento de cómo funciona ese sistema que te acabo de explicar y para eso no me vas a creer a mí que estoy aquí en YouTube. Vas con un psicólogo que te da la credibilidad de que así es como funciona. Pero para que tú quieras ir con un psicólogo, necesitas enfrentar algo muy fuerte. Y si es esa batalla de querer estar bien. Porque dices, temes, no quieres, te resistes. Y el psicólogo, no, no, no.
No, yo sé que no es para locos, yo sé que soy ya de la nueva era, lo entiendo, pero no, no lo necesito, yo puedo solo, o cosas así. No necesitamos ir al doctor simplemente porque estamos enfermos, podemos ir al doctor por querer estar mejor, por querer tener una mejor vida. Y de hecho, eso es el reflejo de realmente alguien que es saludable. Se checa independientemente de que si está en crisis o no. No va hasta la última instancia precisamente. Nunca necesita llegar a la última instancia porque va constantemente. Se está atendiendo porque es su hábito el estar bien, el buscar estar bien, el cuidarse. ¿Sabes? No es un reto para una persona saludable el permanecer saludable. Es un reto para alguien que no está acostumbrado a estar saludable. Es un reto para quien no sabe atenderse, ¿sabes? Y eso puede ser por muchas razones. Puede ser tan sencillo porque se te daba todo. Eras un niño muy protegido. Entonces, no tuviste los mismos retos, no tuviste la oportunidad de adquirir las herramientas que se te aseguraba por practicar enfrentar estos retos. Entonces, uff, incontables situaciones pueden ser las que te hayan hecho sentir como te sientes, pero todos empatamos en que si lo hablamos, lo podemos practicar, lo podemos atender, y hay un especialista que tal vez no él mismo para todos les va a servir, pero puedes buscarlo, puedes ser intencional en el proceso de querer estar mejor. Y es ahí donde te das cuenta, fuck, eso es cierto. O sea, ¿por qué no es nuestra prioridad estar mejor? Obviamente, si estamos mejor, todo nos va a salir bien. Es como tener un upgrade de armadura, ¿sabes? Es como ir por la vida más armados, más seguros, con el entendimiento de por qué a todo el mundo se le está complicando tanto. Es realmente que simplemente no quieran. El hecho de querer estar mejor es un reto brutal, porque creemos a veces que merecemos estar mal, porque tal vez vemos lo que dicen de la gente con la que nos identificamos. Tal vez somos de rancho, tal vez somos del norte, tal vez somos de, no sé, de Oaxaca, todo el mundo se burla de Oaxaca. ¿Sabes? Nos vestimos de lo que creemos que la gente piensa de nosotros. Pero muchas veces la gente ni nos piensa, porque muchas veces la gente está igual de agobiada de sí mismos. Eso es algo que podemos aceptar como un error común que siempre se repite entre los humanos. Nos creemos el centro de las cosas y no lo somos. Entonces, siento que cada quien se inventa una razón por la cual agarra sentido de que, ay, las cosas no importan tanto. Pero a mí me gusta mucho el hecho de que somos tan diminutos en la escala de la existencia de las cosas que esa es nuestra única certeza. Somos poco importantes. O es más, somos lo único importante que puede ser importante para nosotros. Aunque nosotros conociéramos algo de otra galaxia, no sería importante, ¿sabes? No habría nada que pudiéramos hacer al respecto. Burlándose una última burla del universo por darnos a entender lo insignificante y que el enfoque siempre estuvo en ti, en lo que podías controlar, en lo que podías manejar tus emociones, a ti, tú, que eres a través de ti que se hace toda la interpretación de la existencia, ¿sabes? Como en un videojuego que el personaje renderiza solamente lo que está viendo, así no gasta todos los recursos, así el hombre, no importa qué es lo que exista, porque solamente a través de ti y la manera en la que cuides esto que es tu máquina de interpretación, es lo que te da acceso a la existencia, ¿sabes? Eres tú un aparato y ¿sabes el sentido que hace de que eres alguien con conductas que no cuida este aparato? Significa que así piensas de ti, que piensas que mereces tratarte así, ¿sabes? Y, y sí, entonces como que hay un patrón de cosas que relacionamos a la salud y a lo que no es salud,
y nos comportamos como tal. No sé si eso haga sentido. A mí sí me hace bastante sentido. También me gusta hablar. So Okay. I know it sounds weird, but very practically, like I know it sounds weird, but like, so if you go to a conference and you ask yourself the question, is this me trying to live in the present? And then your answer is going to be yes, because this is a wonderful opportunity that I can treasure and I can be in the present if I go to the conference. But that's what you've always said. And then you go to 6 conferences and then life passes you by. So oddly enough, you should ask yourself, is this me trying to live in the present? And if the answer is yes, don't do it. It's going to be really difficult. I know, it's confusing, isn't it? What? Okay, but then when will I ever do anything? Exactly. And that's what living in the present is. Right? Because the present is not about doing, it's about is. It's about being. It's not about doing. So like what you are is a doer instead of a... Ok, ven, siento que cuando él habla, lo dice muy claro y me hace mucho más sentido poder apoyarme de eso y hablar al respecto. Por eso estoy haciendo este ejercicio, porque quiero empezar a hablar de este tipo de temas en mi canal personal, el de Erasmo. Ahí hablo como de mis emociones, cosas de mi proceso, pero se me hace tan difícil hablar de esto. Digo ideas tan largas y tan complejas que nadie lo entiende y nadie lo ve. Pero con este ejercicio siento que puedo tomar cosas y hablar de esto y igual lo corto en un clip. Oye, ¿pero qué dijo? Que le dijo, ¿cuándo voy a vivir en el presente? ¿Sabes? ¿Cuándo voy a hacer cosas para vivir en el presente? Dice ella. Y él responde, exacto, no hay cosas que tengas que hacer. Vivir en el presente no son cosas que hacer. Es estar. Es ser consciente. A lo que se refiere es a estar. Es ser consciente. Es como cuando te paras de la compu, estiras las piernas, ves el cielo y dices, qué bonito. Y te das cuenta. O levantas la mirada y tus ojos se expanden y hace sentido. Y este es el ejercicio de hacer conciencia. De que soy un joven. ¿Qué día es hoy? Soy la 1:30. Es viernes, 2 de febrero. De hecho, en unos días cumple mi novia. Mañana, de hecho, le voy a ir a comprar su regalo. Un vestidito. Muy bonito. Va a cumplir 28 años. Mi preciosa bebé. Tengo 7 años. Y ahorita estoy streameando. Mañana no tengo horario de levantarme porque así decidí hacer mi vida. Y gano dinero así. Y chambeo y la chingada. Y ahora estoy practicando stream porque quiero hablar de estos temas. Porque mi deseo, me siento lleno de hablar de estos temas. Me da satisfacción el practicar, expresarme, expresar mis ideas, expresar mi razonamiento. Porque yo siento que tengo la capacidad de interpretar la vida como este sujeto. Pero no tengo la habilidad de expresarlo de igual manera. Pero sé que como todo en la vida, es de práctica. Y ese raciocinio de todo esto que está sucediendo en este momento me hace sentir tan vivo, me hace sentir tan presente, decir, wow, qué bendito soy, qué bendición. Esto es esto es un sueño para mí. Realmente esto es algo que aprecio y disfruto literal. Estoy en la compu todo el día, ¿no? Siento que eso es algo que nuestros papás siempre me dijeron así como, no, eso es malo y la chingada. Y yo de que, ay, pero es lo que yo quiero hacer. Siempre me llamó mucho la atención. Y antes de esto quise ser programador, ¿sabes? Y era igual el plan, estar en la computadora porque me gustaba. Adquirí un gusto por estarle picando y encontrando nuevas herramientas. Es muy fascinante la manera en la que pues soluciona muchas de tus necesidades. Y de ahí puedes hacer una vida. Entonces, y conectar con otras personas como esta persona, de la cual yo estoy aprendiendo a adquirir esta herramienta que no aprendí en mi entorno. O al menos, ¿sí? Pues no la tengo, no la aprendí. Okay, but then when will I ever do anything? Exactly.
And that's what living in the present is. Right? Because the present is not about doing, it's about is. It's about being. It's not about doing. So like what you are is a doer instead of a beer. Yeah. And like doing is about like even when you do something truly in the present, you're not doing it, you're becoming it. Like I know this sounds weird, but like, you know, I've been working with some esports professionals recently, and we talk about becoming one with the game. They're not playing the game anymore. They like become this weird, like superhuman thing where they're like one with the game. And you'll see it if you like watch esports where there's like one thing where like it looks like they're hacking. Like Yeah. their game sense is just out of this world. And they like predict things. It looks like their reactions, like they've got some sort of weird, like, you know, like map hack or like, you know, some like, you know, aimbot or something. It's not that they have an aimbot. It's that they know where the enemy is going to be. Yeah. And they even like shoot the bullet before they see them on the screen. And then lo and behold, the person shows up and then, you know, they get sniped. And isn't that like flow state? Absolutely. Yeah. So the flow state is not like, and so the more that you try to do, Yeah. the less you be. And Esto es una teoría de él que, o sea, bueno, no solo de él, pero que está bien verga, mis pelos locos. Esta es una teoría de él que está muy padre. Lo describe como flow state, que es como flujo. El estado de flujo, un estado en el que fluyes. O la cualidad, es como esta escena de Harry Potter en donde se quedan atrapados en estas plantas enredaderas y están tratando de llegar a un piso inferior. Hermione, Ron y Harry Potter. Entonces se necesitan relajar, necesitan no hacer nada y solamente dejar estar, dejar de resistirse. Y van a pasar, ¿sabes? La prueba. Es así, a eso se refiere el flow state. Mientras más intentas estar, menos puedes estar. Porque estás todo el tiempo pensando en estar. Lo que no te permite disfrutar de estar. Entonces, sí, es raro. Es raro. Pero es como el juego de... ¿Sabes? Este juego que jugábamos de morros que se llama... El juego, y ahorita van a perder todos, porque es este juego que todo el mundo está jugando en todo el tiempo, The Game se llama, y en el momento en el que alguien te recuerda, te hace hacer conciencia de que estás jugando el juego, pierdes. En el momento en el que eres consciente del juego, pierdes. Entonces tratas de, si tú te acuerdas, de platicarlo para llevarte a la mayoría cantidad de gente, ¿sabes? Y hacerlos perder. Entonces, está curioso. The Game. Está muy bueno ese juego. Me gusta mucho. Porque tenía que ver con esto. ¿Sabes? Yo acabo de hacer sentido que usé de referencia ese juego para un último proyecto, mi último proyecto de universidad, y no me lo aceptaron porque no logré darle a entender la influencia que estaba, o sea, que tenía en mí metafóricamente para mi explicación de algunas cosas. Y era de esto, el flow state, el estado de flujo. El hecho de que mientras más lo intentas, más difícil es. No sé cómo acomodar mis pelos, parezco emo. Miren esta estrada. A la verga. Y si ya me quedo calvo, mejor. A la verga, güey. Mira eso, güey. Casi llega a mi oreja, güey. Oh, ni siquiera tengo ligas, ¿no? Tengo una cabeza de huevo. Cabeza de huevo. Qué raro me vería pelón, güey. Estoy bien cabezón, ¿no? Tendría que ponerme bien mamado, güey. Oye, no tengo ligas.
Ok. ¿De qué estábamos hablando? Mi pelo. Purest form of doing is actually being. When you become like one with the object. Right? Like when I'm not a person anymore. Like I'm not someone who's doing something, I am that thing. Like you become like you know, an embodiment of like Valorant, whatever that is, or whatever, you know. Yeah. What do you think about that? I actually think that makes sense. I have like watched a lot of videos about like the flow state and like Yeah. when I want to achieve that and I know how it feels to like be in that flow state. And like I know I love that feeling, and sometimes it's me even like working or something. I'm like I just feel like this sense of like I can't be interrupted because what I'm doing is I'm just so one with what I'm doing. My mind is like going, and I'm like I feel like very present in that moment, and I really love that, but I don't know how to access it regularly. Yes, so we're And gonna get to that. Yeah, so perfect. So let me ask you something. When you access the flow state, before you access the flow state, did you want to access the flow state? I think I always want to, but I didn't. I guess rephrase. yes. Did you try to access the flow state when you succeed in accessing the flow state? Sometimes it's like I put myself in the right mindset, clean my space, I drink lots of coffee, and I like clear my mind. I have everything else done around me, so I Ya me distraje. La película de Madame Web será todo un éxito y podría generar incluso $1 millón de huevolares. Ya, es un chiste muy tonto que está a través de redes sociales porque evidentemente todavía no conocemos la clasificación de Rotten Tomatoes. Y es muy curioso cómo es que Sony Pictures ha logrado esto, una aceptación a base inicialmente de memes. Son expertos, Bob. Pasó con Morbius, pasó con Venom y ahora está sucediendo con Madame Web. Y realmente sí está logrando darme risa todo lo que está girando en torno a los memes de Madame Web. Porque la película no se ve tan mala en realidad. Es evidente que quizá no sea un exitazo o la mejor película de superhéroes del mundo, pero la propuesta ya me está pareciendo muy interesante. Y es que a lo largo de los años se ha ido desarrollando una especie de elitismo a través de los fanáticos del cine de superhéroes, sabiendo que son criticadas por los fanáticos del cine en general, diciendo que no son películas de muy buena calidad. Entre los fanáticos de esas películas también empiezan a diferenciarse para entrar en ese juego elitista de la película que veo es mejor o es arte. Y es por eso que hemos tenido esta respuesta anticipada hacia Madame Web, o incluso hacia cualquier producto que no aspire a ser tan artístico o tan grande. Pero fuera de cosas, no podemos cantar victoria hasta que la película se estrene, porque si bien digo que podría no ser mala, quizá podría sí serlo. Lo más interesante por lo pronto es la trama, eso no lo podemos negar. Y el hecho de que estén relacionadas con personajes de Spider-Man es algo interesante para todo nuestro nicho. Recordemos que esta película se va a estrenar el 14 de febrero y los memes van a continuar de aquí hasta allá. Quizá al igual que Morbius podría salvar al cine. Es bien con nuevos. Pero en cualquier caso, ya sea una campaña de memes o no, un hype real o hype inventado, la realidad es que incluso Dakota Johnson, la actriz protagonista de esta película, quien va a ser de Cassandra Webb, o sea, Madame Web, después del lanzamiento del primer tráiler de esta cinta, se cambió inmediatamente de su agencia de talentos. Se salió de la que estaba, la cual era una chica o mediana, y se cambió a una más grande, sabiendo que las búsquedas por su nombre aumentaron muchísimo. Y también la actriz ha hablado un poco acerca de los poderes de Madame Web y de por qué eligió hacer este proyecto. Estaba un poco desconcertada por sus poderes. Sentí como, oh, realmente me encantaría ver a ese superhéroe. Me encantaría ver a una mujer joven cuyo superpoder es su mente. En realidad, nunca he hecho una película en la que estés en una pantalla azul. Hay explosiones falsas y alguien dice, explosión, y actúas como si hubiera una explosión. Eso para mí fue absolutamente psicótico. Pensé, no sé si esto va a ser bueno en absoluto, espero haber hecho un buen trabajo. En fin, se viene un momento interesante para el mundo del cine y también para el mundo de Spider-Man. Deja aquí en los comentarios si es que vas a ver Madame Web. Black Bolt puede reiniciarte el Windows con un beso de su boca. ¿Cuál beso? Esta. Pero además en este video también te vamos a hablar sobre muchas más noticias que no te puedes perder. Así que antes de comenzar no olvides dejar tu telaraña y suscribirte si todavía no lo has hecho. Así vas a formar parte de la familia virgen más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Madame Virgen. Y nosotros somos Web.
Me la he pasado increíble viendo todas las películas de Godzilla de Toho este fin de semana. Ya lo vi pelear contra Ghidorah, contra Rodan e incluso contra Mechagodzilla. Todo este maratón para prepararnos en casa para la siguiente película de Godzilla. Pero eso sí te advierto, es muy difícil encontrar todas las películas. Yo pude verlas gracias a la VPN que te he comentado desde hace mucho tiempo, Surfshark. Para los que todavía no saben lo que es, esta es una red privada de navegación que te permite cambiar tu IP a la de otro país y esto es lo que te va a permitir acceder a las películas disponibles en ese país como si estuvieras ahí. Así es como pude ver todas las películas de Godzilla conectándome a una IP de Estados Unidos y acceder a muchísimos más contenidos de todas las plataformas de streaming es solamente uno de los beneficios que ofrece Surfshark. Además podrás navegar por internet completamente protegido sin riesgo de que se filtren tus datos y que te persigan con publicidades de todo lo que miras. En la descripción encontrarás un link para que vayas a revisarlo y si utilizas mi código SomosGeeks obtendrás una oferta exclusiva de hasta 6 meses gratis adicionales. Con mi código también podrás probarlo por 30 días y si no te convence te devuelven tu dinero. No dejes pasar esta gran promoción, ve y descarga Surfshark. La película Godzilla Minus One está a punto de salir de todas las salas de cine y si todavía tienes ganas de verla tienes que aprovechar porque estas son las últimas semanas y lamentablemente la versión en blanco y negro no llegó a todos los países, solamente a Estados Unidos y también en el mercado doméstico de Japón. La cinta tuvo un recorrido bastante exitoso a través de las salas de cine de todo el mundo, alcanzando una cifra de más de 100 millones de recaudación en taquilla, la cual ya la deja como la película de Godzilla más exitosa en la historia, al menos hablando de el estudio original Toho. Sin olvidar mencionar que también se trata de la primera película de Godzilla que posee una nominación a los premios Oscar, confirmando de esa forma su enorme trascendencia internacional. Y ahora bien, a pesar de tan buenas noticias para esta película, todavía no se ha garantizado al 100% que vaya a contar con una secuela, es decir, ya ha hecho todos los méritos posibles, pero Toho todavía no le ha confirmado al director que esto vaya a pasar, y recientemente ha hablado sobre eso, informando qué es lo que cree que debería contener una secuela de Godzilla Minus One. El director aseguró que cualquier continuación debería presentar un nuevo monstruo villano capaz de desafiar el poderío de Godzilla. Y tomando en cuenta que el repertorio de villanos es sumamente enorme, hay de dónde elegir. Y los fanáticos se han emocionado mucho con esta noticia porque saben que, mientras esté en las manos de Yamazaki, una secuela de Minus One podría ser perfecta. Y tomemos en cuenta que el hecho de que el director haya dicho esto recientemente en una entrevista nos liga mucho con la publicación de Toho en la cuenta oficial de hace un par de días, la cual le preguntaba a la gente contra qué villano le gustaría ver que se enfrentase a Godzilla. O sea que ya están pensando en eso y realmente la secuela sí tendrá un enfrentamiento entre kaijus. Y cabe destacar que en todas las redes sociales la criatura más mencionada siempre fue Gamera, el rival cinematográfico japonés de Godzilla por excelencia, con el cual fanáticos reales de este kaiju toda la vida han soñado ver un crossover. Y quién sabe, tal vez estén pensando equiparar el Godzilla contra Kong, pero ahora con este clásico japonés. Además de esto, el director Takashi Yamazaki ha estado dando un montón de declaraciones acerca de su película y de diferentes temas alrededor del cine. Y hablando acerca de la actualidad, también habló acerca de Oppenheimer, la cinta de Christopher Nolan que justamente está relacionada de alguna forma con Godzilla. Esto porque el lanzamiento de las bombas atómicas y su posterior destrucción es la inspiración para la creación del monstruo de Toho. Y el director aseguró que tenía tantas ganas de ver esta película que tuvo que viajar a otro país para verla en otro idioma porque en Japón todavía no se había estrenado. De hecho, tenía tantas ganas de ver Oppenheimer, pero aún no se ha estrenado en cines en Japón. Pero como tenía tantas ganas de verlo, volé a Taiwán y lo vi con subtítulos en chino. Dicho esto, mi inglés, por supuesto, no es tan bueno. No creo haber entendido completamente los matices de lo que estaba sucediendo en la película. Pero a pesar de eso, sentí esa fuerza muy poderosa de lo que representaba la cinta. Y por supuesto, al ser de ascendencia y herencia japonesa, he visto muchas más armas nucleares en nuestra cultura pop o en nuestro entorno desde que era muy joven. Siento que como cineasta y director, algún día quiero darle algún tipo de respuesta a Oppenheimer. No creo que Godzilla sea necesariamente una respuesta directa a esto, aunque apuntan a temas muy similares, pero incluso si esta película nunca se realiza, creo que tenerla en un rincón de mi cabeza como un elemento temático fuerte es importante. Y todo esto también ha hecho que aumente la conversación de fanáticos de Godzilla, pero de Legendary, acerca de cuál podría ser el siguiente gran villano a vencer en las próximas películas. Y es que recordemos que Scar King y también Shimo son criaturas originales que antes no habían sido adaptadas por ninguna creación de Toho, a diferencia de lo que sí había pasado con Ghidorah o también con Mothra. ¿Será que en la siguiente película van a optar por crear otro personaje original, al igual que los Mutos, o ahora sí van a readaptar algún otro kaiju de antaño? Muchos creen que quizá podría ser Destroya o Space Godzilla, pero ya veremos quién termina siendo al final. Lo único cierto es que todavía queda mucho por explotar de todo el universo de Godzilla.
tenemos también un primer vistazo al nuevo traje del Capitán América de Sam Wilson, y es que, ahora preparando su camino para la película Capitán América 4, por fin podemos ver cuál es el traje que Falcon va a estar utilizando para convertirse en el Capitán América, y es un tanto distinto al que apareció al final de la serie, traje el cual era idéntico al de los cómics, y este otro no se asemeja a ninguno que haya utilizado antes en las historietas, pero sí es exactamente este traje que logramos ver en la primera imagen del Capitán América 4, cuando aparece el actor Anthony Mackie conviviendo junto con Harrison Ford. Esta nueva apariencia de Falcon como el Capitán América se asemeja muchísimo al traje que llevaba Chris Evans, lo cual es conveniente para que la gente entienda que se trata del mismo héroe, o si bien no el mismo héroe, sí otro personaje que carga el mismo título, el Capitán América. Tomemos en cuenta también que este es el primer promocional que podemos ver sobre la cinta Brave New World, cinta la cual se va a estrenar el 14 de febrero del año 2025. La actriz Millie Alcock acaba de ser elegida como la nueva Supergirl. Desde hace mucho tiempo han estado sonando muchos rumores acerca del posible cast del nuevo universo de DC de James Gunn, pero en su mayoría hemos dejado pasar todos estos rumores porque la información todavía era demasiado incierta. Sin embargo, el día de hoy se acaba de confirmar que sí, la actriz Millie Alcock finalmente ganó y se quedó con el papel de Supergirl. James Gunn lo acaba de confirmar a través de Twitter, dándole la bienvenida a la joven actriz, la cual apenas con 23 años ha logrado convertirse en una de las actrices favoritas de los fanáticos. Recordemos que Supergirl va a protagonizar su propia película llamada La Mujer del Mañana, la cual todavía no tiene fecha específica de estreno, pero también es posible que veamos cómo es que hace su debut en la película Superman Legacy, que se va a estrenar el 11 de julio de 2025. Esto es preciso, Millie es una joven actriz fantásticamente talentosa, y estoy increíblemente emocionado de que sea parte del universo de DC. Sí, primero me di cuenta de ella en La Casa del Dragón, pero me sorprendieron sus varias audiciones y exámenes de pantalla para Supergirl. Ella encarna a Kara, según lo imaginado por Tom King, Bilkis y Ana Noguera. Millie Alcock en este momento ya es la quinta actriz en interpretar el personaje de Supergirl, y se sabe que a pesar de que James Gunn siempre hace cosas muy similares a los cómics, nos va a estar entregando una versión actualizada de este personaje, una Supergirl un tanto más rebelde, y quién sabe si siquiera tendrá el traje original. Deja en los comentarios qué te parece la decisión de James Gunn. ¿Te gusta la actriz para que se quede con este personaje? El director Matthew Vaughn asegura que Deadpool 3 va a salvar a Marvel. Esto sinceramente sí es una enorme sorpresa, más aún tomando en cuenta que Matthew Vaughn no es ningún extraño para el tema de los mutantes o las películas de acción. Recordemos que él fue quien se encargó de crear la película X-Men Primera Generación, inaugurando de esa forma toda una nueva saga de películas de los mutantes, aunque finalmente la dejó por la saga de Kingsman, la cual como sabemos ha sido sumamente exitosa y propositiva, y ahora que se encuentra en la gira promocional de su nueva película, Argyle, ha dado mucho de qué hablar, destacando estas declaraciones acerca de cómo es que Deadpool 3 va a terminar salvando al universo de Marvel. El director aseguró que ya ha visto un poco del trabajo de Deadpool 3 y asegura que es genial, y que Hugh Jackman y Ryan Reynolds vienen a salvar el MCU con esta cinta. Los fragmentos que ya vi son increíbles. Ryan Reynolds y Hugh Jackman están a punto de salvar todo el universo de Marvel. Además de esto, también es increíble que el mismo director acepte, sabiendo que él conoce el ambiente tras bambalinas, que el universo de Marvel está pasando por malos momentos y que necesita ser salvado. Lo deja implícito, es más, lo dice textualmente, así que sí, Marvel Studios y Disney están buscando una salvación, y confiando en el criterio de este director, podemos saber que están en buenas manos. Y ahora hablando un poco más sobre su nueva película Argyle, la cual por cierto tiene un elencazo, es curioso cómo justamente el día de hoy se acaban de liberar los embargos para que los críticos de cine hablen sobre la cinta, y la calificación que ha alcanzado a través de Rotten Tomatoes ha sido muy poca, 34% de frescura, o sea, no es considerada como una buena cinta. Aunque de todas formas debemos tomar en cuenta cómo es que la filmografía del director Matthew Vaughn no siempre ha sido considerada buena por la crítica, pero siempre ha tenido una gran aceptación por parte de fanáticos. Recordemos que sus dos últimas películas de Kingsman han obtenido un 40% y un 50% respectivamente, aunque la calificación de la audiencia siempre está por... Qué culero, güey, que la audiencia de la crítica siempre te haga risas, güey. En este video enlisté 30 de mis mejores consejos sobre cómo crecer en YouTube. Desde trucos que aplica MrBeast cuando sube videos para tener más visitas, hasta consejos sobre cómo conseguir patrocinios en tu canal. Y estos son solo 2 de los 30 que te voy a contar en este video. Hola nenes, ¿cómo están? Para la gente que no me conozca, yo soy Yayas. Y vamos a comenzar este video rápidamente, comenzando con el primer consejo. Enfócate en un nicho. Tal vez este sea el consejo más repetido de todos
todos, pero es que no hacen caso. No intenten ser como su youtuber favorito que sube cualquier cosa y tiene millones de visitas. Para eso llegamos mínimo 10 años tarde a crear contenido. Lo mejor sería que al principio te enfoques en un solo nicho para ir creando una comunidad más estable. Yo no te recomiendo que subas variedad si vas comenzando un canal, pero si eso es lo que tú quieres hacer, por favor no te pongas a subir videos jugando lo que sea que se te cruce. Te recomiendo que mejor te enfoques en hacer algo más único de ver y que pueda aplicarse en diferentes juegos, tipo platinando juegos, probando juegos de la infancia, probé juegos piratas del tianguis. Haciendo esto no te casas con un solo juego, pero siempre tendrás una buena razón para que la gente vea tus videos sin importar lo que estés jugando. Recuerda que subir videos a YouTube no es obligatorio. No subas videos por subir, mejor piensa el por qué la gente debería ver tus videos y da esas razones en cada video para ser visto. No intentes ser una mala copia de tus youtubers famosos favoritos. O sea, si es una buena idea intentar copiarlos, pues porque si ellos tuvieron éxito significa que la fórmula funciona, pero tienes que intentar siempre agregar algo único a la fórmula que ya funciona para que tú puedas destacar. Si no, sí serás una copia mal hecha. No subas tus mejores momentos de tus streams a YouTube si no tienes un público que lo quiera ver. Si no tienes un público, en realidad no estás subiendo tus mejores momentos. Solamente estás subiendo partes de tu stream que a ti te gustaron. Evítate este camino sin futuro y esfuérzate. Eso está muy buena. No estás subiendo tus mejores momentos, estás subiendo los momentos que a ti te gustaron, güey. En crear un contenido que la gente sí quiera ver. Te recomiendo trabajar siempre en este orden a la hora de publicar un nuevo video para YouTube. Primero escribe varios títulos de tu nuevo video. Después haz varias miniaturas. Luego escribe un guión que tenga sentido con tu título y miniatura. Y después grabas. De nada te sirve perder tu tiempo grabando en algo que no sabes si te va a gustar. Asegúrate que lo que vas a hacer desde un principio está planeado para ser bueno. Y a la hora de editar tus videos, intenta nunca dejar una imagen o un video por más de 8 segundos sin que pase nada. La gente actualmente está muy sobreestimulada por ver tantos videos que cuando algo se comienza a sentir aburrido o plano, dejan de ver el video. Intenta que tus miniaturas solo tengan como máximo 3 puntos de interés. Entre más sencilla y fácil sea de entender la miniatura, más gente sabrá de qué trata tu video y lo querrá ver. Una vez escuché en un podcast que debes intentar hacer tus miniaturas como si un simio fuera capaz de entenderlas. Y creo que no he escuchado un mejor consejo que ese. Utiliza la página thumbsup.tv para ver cómo se verán tus miniaturas en las diferentes previews de YouTube. Así podrás asegurarte que todos los elementos en tu miniatura son visibles en cualquier presentación. Te recomiendo que tus títulos siempre tengan menos de 50 caracteres. Esto es igual que con las miniaturas, entre más sencillo y fácil de entender sea tu título, mejor. Un ejemplo, no pongas de título: si haces esto vas a tener vidas infinitas en el Mario Bros. Cuando podrías simplemente decir: truco de vidas infinitas para Mario Bros. Intenta simplificar tus ideas para que sean aún más claras para el espectador y si le dé clic a tu video. Si solamente vas a subir YouTube Shorts a tu canal de YouTube, si no haces más o menos 20 millones de reproducciones al mes con puros shorts, nunca serás rentable, y mucho menos en México, que es donde lo pagan peor. Yo te aconsejo que sí subas shorts, pero más para intentar que con los shorts la gente vea tu contenido largo, no para que sea tu único contenido. Hay un método muy curioso que utiliza MrBeast con sus shorts para atraer público a su nuevo video, y lo que hace es que linkea todos los shorts que ha subido a su más reciente video. No sé cómo lo hagan automático o si tengo una persona haciendo esto cada que sube un nuevo video. Honestamente es una estrategia bastante interesante, pero no sé qué tan efectiva sea. Comenta si tú lo harías o crees que no vale la pena. Intenta contestar todos los comentarios de tus videos, no importa lo sencillos que sean. Siempre intenta contestar todos los que puedas. Eso hará que más gente interactúe en tu canal, pues cuando comenten sabrán que siempre tendrán una respuesta por parte tuya. Y la verdad es que YouTube premia mucho a los canales que tienen mucha interacción. Y obviamente para contestar comentarios necesitas tener comentarios. Así que intenta siempre incitar a que la gente comente en tus videos. Invítalos a contestar alguna pregunta o pídeles
su opinión sobre algún tema. O simplemente pídeles que comenten algo, por favor. Por favor, comenta algo, tu emoji favorito o algo así. Siempre que publiques un nuevo video, dale corazón a todos los comentarios de tu video pasado. Si haces esto, a todos los comentarios que les diste corazón, les va a llegar una notificación. Y pues si le pican y entran a YouTube, lo más seguro es que noten que acabas de publicar un nuevo video. Publica seguido en la pestaña de comunidad para interactuar aún más con tus suscriptores. Recuerda que YouTube premia todo esto de la interacción. Así que te aconsejo que publiques ahí seguido para generar aún más tráfico a tu canal. Te recomiendo también que hagas streams en YouTube de vez en cuando. Como lo acabo de decir en varios puntos de este video, YouTube premia mucho los canales que utilizan todas sus herramientas. Y si estás buscando los mejores overlays animados para tus streams en YouTube, en Owen 3D podrás encontrar los mejores overlays animados con todo lo que necesitas. Y si utilizas el código DUO2 o el link de la descripción, recibirás un 50% de descuento en todas tus compras y apoyas al canal. Cuando ya tengas varios videos publicados en tu canal, en tus analíticas podrás ver qué días y en qué horarios ven más tus videos e intenta publicar en esas horas. El audio es más importante que el video, así que prioriza tener un buen micrófono antes de una webcam o una silla gamer o unos audífonos con RGB o alguna otra tontería que puedas ver en esta habitación. Y también la iluminación muchas veces es más importante que la cámara. De nada te sirve tener la mejor cámara del mundo si tienes una mala iluminación. Yo en lo personal te recomiendo que primero inviertas en una buena iluminación antes de gastarte todo tu dinero en la mejor cámara del mercado. Te recomiendo que utilices la... Si tenemos buena luz, ¿no? Se ve con madre. No más, tengo un chingo de focos, güey. La verdad, si necesitara más luz, pues realmente es porque no la sé poner. A ver, ajuste. No mames, me deja ciego, güey. ¿Y se ve mejor? Sí se ve mejor, ¿verdad? Maldita sea. La música de YouTube Studio es gratis y libre de copyright. O también puedes utilizar mi música de Arena Records, que es mi disquera de música libre de copyright para youtubers y streamers. O también existe Epidemic Sound, que tiene un catálogo inmenso de música, pero tienes que pagar una membresía. Ese es el único que cuesta de los tres que te acabo de mencionar. Y te dejo los links en la descripción. Y hablando de recursos para YouTube, también te recomiendo que cheques la página de Pexels, que ahí es donde saco estos videos de ejemplos o de gente haciendo cosas para mis videos. Ayudan a que el video sea más dinámico y menos pesado de ver. Consume contenido en YouTube y aprende de otros creadores. Aprende su estilo de edición, de crear miniaturas, títulos, etc. Te aconsejo que intentes aprender de todos un poco y lo comiences a aplicar en tus futuros videos. La constancia y la disciplina son más importantes que el talento aquí en YouTube. No te fijes si los demás crecen más rápido que tú. No es una carrera, es un maratón. No importa quién llegue primero a los 100,000 suscriptores o al millón. Lo que importa es quién dure más tiempo en el medio. No todo es grabar y creerse chistoso. De verdad, se los pido por favor, aprendan a utilizar herramientas para editar videos y fotografía. En mi opinión, no deberías pensar en tener editores si no eres capaz de editar tu propio contenido. Los editores y creadores de miniaturas deberían ser capaces de copiar tu estilo que tú ya estableciste en tu canal. No tener que inventártelo por ti. De lo contrario, simplemente vas a hacer la copia de la copia de la copia del youtuber famoso que tu editor se inspiró para editar tus videos. Y esto lo veo un montón en canales grandísimos. Cuando estés desanimado o desmotivado, te recomiendo que veas videos que te motiven a trabajar. Cuando yo me siento aflojerado, veo videos sobre edición y el hecho de querer aplicar eso nuevo que acabo de aprender me motiva o me impulsa a querer grabar un nuevo video para poder editarlo y aplicar eso
que acabo de aprender. La monetización de YouTube está sobrevalorada, así que no te mueras por obtenerla. La verdad es que necesitas tener un montón de reproducciones para poder vivir solamente de hacer videos para YouTube. Así que por favor deja de preocuparte por eso e intenta mejorar la calidad de tus videos. Si consigues una buena calidad de video, créeme, los patrocinios van a llegar solitos. Conseguir patrocinios es más fácil si creas contenido para un público más adulto, ya que un público adulto es más propenso en gastar en lo que sea que estés publicitando en tu video. No hablo de que literalmente hagas contenido para adultos o muy grosero o algo así. Hablo de que si haces contenido sobre finanzas o coches, no es tan común que los niños vean ese tipo de videos como en un canal de gameplays que su mayor público son niños. Y también quiero decirte que los patrocinios se fijan más en la calidad de tus videos que en tus visitas o suscriptores. Esto significa que puedes tener patrocinios mucho antes que otros youtubers más grandes que tú si tienes una buena calidad de video y de producción. Y por último, quiero decirte que en YouTube hay que ser muy pacientes. Crecer aquí no es suerte como muchos lo creen. Es de trabajar en tu contenido todos los días e irlo mejorando con cada video que subes. No hay truco para crecer en YouTube, solo hay constancia, disciplina y mucho trabajo. Y si te gustaría saber más sobre cómo crecer en YouTube, en este video te explico detalladamente cómo es que puedes lograr obtener 100,000 suscriptores en tu canal. Sí, porque no es imposible. Quiero hacer lo que hace este güey. Quiero hacer esto. Quiero hacer videos. Es que, ¿sabes? Acaba de decir algo que me di aquí. Y es que dijo: contenido para gente más grande es más fácil de cobrar. Y es cierto, cobro muy fácil. Pero no me encanta atender a esa gente. Me gustaría atender a gente más de mi edad, ¿sabes? Ay, siento que sería terrible de una u otra manera. Dale click. Nos vemos en este video y mucho éxito a todos. I recreated every single step from Squid Game in real life. This is Mr. Beast's island, the island that this contestant won during his We're 100 surviving the next million 24 hours in this desert, but the only thing we have I rented is a Legos. $1 million a night hotel room. This is a I country. also rented $1,000. That, my friends, is called retention video editing. And yes, it also gives me a headache. But the thing is, YouTube is changing, and your audience is tired of all these flashy, overstimulating video edits, and they want something new. And guess what? There is a new video editing style that's slowly taking over YouTube, and it's the complete opposite of everything you know. Now, my name's Oscar Owen, and I've got another YouTube channel with over 1 million subscribers, and I've been experimenting with this new editing style, and I've been seeing some really good results with it. So many of my videos are now getting millions of views on my other channel, and it's helped me build a really strong community and help my channel make a lot more money so that I've been able to do this whole YouTube thing full time, which is pretty cool. So in this video, I'll show you what this new editing style is and how you can quickly implement it into your videos before everyone else starts doing it. But first, let me tell you about the unexpected moment I realized everything I thought I knew about video editing was wrong. So, retention video editing is basically what all the superstars of YouTube do, like Mr. Beast obviously, and it's what they use to keep you glued to their videos so you keep watching them the whole way through. I mean, Mr. Beast on average has a scene cut or graphic every 2.3 seconds on his channel. And it comes as no surprise, the algorithm absolutely loves this. So it promotes these videos to more people, meaning the retention edited videos tend to get a lot more views.
And I am guilty of doing retention video editing. I used to do it all the time on my other channel and it worked very well. Like this video I made here was edited for retention. It's got over 13 million views and it's brought in over 100,000 subscribers from just one video, which is a silver play button from one video, which is pretty nuts to think about. And the video's made over $25,000 and it just keeps on making money to this day. So you're probably wondering, all right, Oscar, what is the problem with this kind of editing? And this is kind of where things get a bit interesting, because what I've noticed from doing retention editing is, firstly, you produce videos that offer less value to your audience. And let's use the video I just gave you as an example. Because I edited this video for retention, I never showed my face, and the channel and video teaches magic tricks, as you can see, and I rushed over the magic tricks that I was teaching, which means I didn't teach them as well as I could have done. Also, I could keep my viewers stimulated, keep rattling through those tricks, and this just boosts my watch time to help the video get more views. And this meant, even though the video did very well in terms of numbers, the quality of what I actually delivered to the viewer wasn't as good as it could have been, which isn't really the path that I wanted my channel to go down. I don't want to be sacrificing quality for retention. Secondly, I've now been doing YouTube for about like 7-8 years, and I've got to the point where I've realized that YouTube isn't just about views and subscribers. Sure, it's nice, but the more powerful thing with YouTube is about building relationships and really sharing your voice and just creating a community. And that's really hard to do when you only edit for retention, as I used to do. And the example I like to give people is, like, imagine you're going on a date and you really want to get to know someone, so you invite them into a coffee shop. Doing this allows you to sit down, have a good conversation with them, and just get to know them. Fantastic. But imagine you went on the same date, but instead of inviting them to a coffee shop, you invited them to a club. And now you've got a massive sensory overload with music, flashing lights, and people everywhere. It's much harder to build a genuine connection with that person with all of these distractions. And that's basically the potential pitfall of retention editing. All the distractions unintentionally create a barrier between you and your audience. And then thirdly, you often make a lot less money with retention editing. So I know I just showed you a video that did earn a lot of money, but that video does have 13 million views, and that obviously isn't very common. Real wealth on YouTube isn't really built through adverts and ad revenue, it's built through selling products to your audience. And I assume most of you watching this video want to start a channel with the hopes of making it a part-time or full-time occupation. And so the problem with over-edited videos is you tend to attract a younger audience who's got a shorter attention span and therefore less buying power. So if you're trying to sell something to your audience, they're less likely to buy it, essentially. But also, you kind of lack that connection with your viewers, as we just mentioned. And because of that, people are less likely to want to buy something from you because people buy from those that they trust. And again, as soon as I started implementing this new editing style that I'm about to show you into my videos, even though the average view per video went down, the number of course sales that I had more than doubled because of that connection I was able to make with my audience. And now my course makes a lot more money, and it's really allowed me to do this whole YouTube thing full time, which is awesome. So then, what is this new style of editing? Well, I like to call it authentic editing, and it's where you deliver value first, build a connection second, and then keep your viewers watching third. You'll notice that I'm not saying get rid of retention editing altogether, because you still want your viewers to keep watching your videos, just not at the cost of authenticity and value. So let me show you a few examples of YouTubers who use this style. The first is Olia Online. I might be pronouncing his name slightly wrong. And have a watch of his video here. Imagine being in your 30s, looking back with zero regrets, having a bulging bank account, and having memories that are priceless. What if I told you that there is a clear method to set you ahead of the pack? So as you can see, he's just got his laptop for some notes, and he's got minimal editing in his video. And he just kind of like speaks his mind whilst providing value to the audience. And I just really love his vibe, because you feel like you kind of get to know him when watching the videos. However, notice he's still got good production quality, good lighting, and he's still very much to the point when he's delivering his content. And most importantly, he's prioritizing connection and value over retention. The second YouTuber is this guy here called Heinz, and let's have a watch of one of his videos. You know when they say, hey, like, what will you die for? What will you live for? Where were you? You just missed such a beautiful stream right here at the #1 chill spot on the internet. And just notice how raw and authentic he is when he's talking. ¿Qué fue eso, güey? Heinz? What the fuck, man? Was that an intro? What the fuck? Damn, qué fresh se ve eso, güey.
hell? Okay. That's fucking sick. Eso se ve muy bien, güey. Yo no me veo así, perro. Tal vez si tuviera un foco así. A ver. Alexa, techo blanco. Alexa, techo 50%. Alexa, techo 20%. Alexa, techo 10%. Alexa, techo celeste. Alexa, techo cálido. Alexa, lámpara cálida. Oh, ahí se ve. Wow. Wow, ahí se ve iluminado. Ok, ok. Alexa, mesa blanca. Alexa, mesa 5%. Hola. ¿Se hizo de día? What the fuck, loca. No había probado. Tenía rato sin hacer este cambio Good de luces. afternoon, good evening. How we feeling? Miren a este güey, qué chill se ve. Se ve súper padre su setup. No mames, se ve chido, se ve cálido. Kurt Cobain. ¿Qué onda Kurt Cobain? ¿Quién anda ahí? Please, no hagas cosas de Kurt Cobain aquí, por favor. Eso me traumaría. Güey, se ve súper claro el stream ahora. A ver, déjame, creo que puedo arreglar esto. ¿Cómo se ve? Me veo súper clarito, güey. Y tiene todo el sentido del mundo también, ¿sabes? A ver, espera. Así. No mames, se ve súper bien. Siento que ahí se ve muy bien. ¿No? Siento que me veo súper claro. Ven. Ven, acércate. Estamos locos. No mames. Se ve súper clarito. No sabía que ya se veía bien mi stream. No había hecho este cáliz con las luces, con la cámara y con todo. Mira nada más. Ángel Pulen. Aló. ¿Cómo están? ¿Qué hacen despiertos tan tarde? What the fuck. ¿Quieren escuchar un poco de el stream de esta otra persona? How we feeling? I'm a little late to the studio. Qué chill se ve este güey. Este güey se ve como el güey más chill. Se ve como que lo que está tomando debe estar bien rico. I got some editing to do. I got some writing to do. Yeah. How are you feeling? Let me know where you're at in the world right now. I'm in Vancouver, BC, Canada. If you're just Qué fresh se ve este güey. Siento que es lo más que podemos sacarle a nuestra cámara también, ¿sabes? No podemos exigirle muchísimo.
Alexa, lámpara 10%. Muy bien. Wow. Creo que esto quedaría mejor, a ver. Off. Pensé que me iba a iluminar más la cara. ¿Jugarás LOL? Simón, me voy a echar una de LOL. Déjame cargo en la partida. Mientras, es que estaba queriendo ver cómo poner esa iluminación que tiene este güey. Que se ve muy de chill. Popping in to say hi. Nice to see you. If you're popping in to study, work, organize whatever you may have on your agenda, let me know what you are doing. I will be editing today. Editing some stuff I shot at home, and also editing some of the stream from yesterday. I feel like there's a lot of good stuff in there. We had a really good stream yesterday, 3 hours long. Wow. Shout out to everyone that was there yesterday as well. January 1st, super bajito para que we in this new year doing our new thing. We have Shanice here, we have Ava here, we have Annie here, we have Cynthia here. No, literal hemos perdido todo, güey. ¿Será esta nuestra oportunidad de ganar? Esperemos que sí. Tengo que ser siempre el mejor. Here we have Gloomy. I see you, Gloomy. A ver, había otro video que vi de este güey. Oh no, if I don't post a reel every single day, I'll lose the attention. I speak this from experience. I'm not judging. The number one way to kill your joy. It's like a dungeon. You get to do the thing you love every single day. But people can tune in with foresight, hindsight. This is self-mastery, baby. I think in hindsight, They give you an hour. That's actually an honor. my God, in hindsight, I said, well, you know, man, I feel listen to the rest of my program. And when I think about that in hindsight, that did calm me down. You know, you used to get excited, you know, for the things that you are building, for the things that you are creating, didn't you? You know, you used to immerse yourself in the process, get lost in it even. And then your focus gets fixed on the metrics or going viral again in a rush to find that fulfillment. Now, there's nothing wrong with speed, but it's key to know when it's time to shift gears. First, we want to harmonize, right? Have you ever pondered and wondered why an artist's first album seems to sometimes like be their masterpiece? I know we've all heard it before, right? Like, people will say, oh, they lost touch after their first couple of albums. You know, they're too commercial now. Oh, they sound like... Esta perra que aparezca aquí los productos. Ok. Nada más queríamos ver rápido a esa persona. To the camera. It's very slow paced, and again, he's just delivering value and trying to connect with his audience. However, notice he still does think about retention. It's not like he's just got rid of all retention editing. He still has some subtitles, he's got some different scene cuts, but it's very clean and genuine, allowing that connection to be made. And third is my magic channel. So this is the big change that I made. You can see here that I actually just started showing my face and introducing myself and chatting to the camera, just as if it was my friend. And this video here that I'm showing you has got over 4 million views. And you can see that I do have stuff like text and graphics on screen, but it's a bit more minimal and it's not like really in your face. Now, the one thing I don't want you to do, which I have seen some other YouTubers talking about this topic recommend, is just kind of like set up a camera and start talking with no plan for your video, all in the name that it's going to be way more authentic. The problem is when you just set up a camera and don't think about what you're going to say or the lighting or anything like that, your authenticity can just get misconstrued for a lack of effort and people end up just clicking off. And at the end of the day, you still have to play the YouTube game. So sure, there are some channels that are very successful at just setting up a camera and talking.
Good examples of this are people like Sam Sulik or Emma Chamberlain, but they normally do have other factors at play, such as being amazing storytellers or having really great physiques, or just kind of having the personality for YouTube. So the way I like to view this is on a spectrum. If at one end is Mr. Beast with his super high retention video edits, and at the other end is someone like Sam Sulik who just sets up a camera and talks, I think the sweet spot for authentic video editing is about here, as this is where you're still editing for retention, but not at the cost of authenticity and value. Like if you check out some of the other videos on this channel, they are still relatively high in retention, but in my opinion, I haven't sacrificed the authenticity or value to the viewer, so I'm actually okay with posting them. So then, how should you implement this new video editing style? Well, step one is you still want to plan your videos in advance and have as good as possible production value, because I still think that's really important. Still put effort into having things like nice lighting and have a rough idea of what you want to say as well. Step two is when talking to the camera, forget perfectionism and just start talking to the camera as if it's like your friend, basically. So just imagine you're at a coffee shop and you're just having a chat with the camera, and watch any Ali Abdaal video. He does this super well and it's just like he's speaking to a mate. And then step three is when editing, ditch the I've got to stimulate the viewer every 2 seconds mentality, and instead let the editing amplify your Magdalena Gamer Rex. Hola, ¿me saludas? Sí, ¿qué pedo? ¿Cómo andas? ¿Qué pedo? El Ángel Pule nada más vino a meternos en la cabeza de que jugáramos LOL. Y ya se fue, de seguro. Ya vamos a jugar una de... No, la verdad sí quería jugar. No he ganado, güey. No he ganado ninguna, güey. Y yo merezco ganar, genuine güey. personality. Even if that means leaving in some ums or ers, or if you go on a tangent, then just keep the tangent in. It's completely fine. And step four is realizing that retention still does matter. So still do add in things like text, graphics, and cuts and all that fun stuff, but not at the cost of sacrificing value and authenticity. I hope that helps. Sí funciona, güey. Nada más que... No sé, me es difícil... Me ha sido difícil crear contenido últimamente. La verdad. Esto me ayuda a sentirme cómodo y sentir que no he perdido el hilo, pero realmente no es mucho crear contenido. Aunque hay gente aquí, esto me sorprende. No pensé que fuera a llegar gente al stream y a saludar. Hace rato jugué con una persona que llegó al stream, de hecho. O sea, no sé. Se me hace chistoso como es inevitable que un poco de consistencia en un nicho que aceptas grindear, como lo es esto. El League of Legends es puro grindeo. Pues entonces llega la gente, ¿no? ¿Qué pedo que ya carga, no? Nunca he jugado contra el dragón. Bienvenidos a la grieta del invocador. Ahora no me ves. 30 segundos para los súbditos. Se han generado súbditos. Será divertido. Magdalena Gamer XD. LOL.
qué raro, se trajo a Annie como support. Eso va a estar bueno. Sí, yo conozco a ese campeón, no sé lo que puede hacer. El stun de Annie me preocupa un poco, güey. Tiene mucho rango, güey. Y resistencia, güey. Siento que ya debí de haber bajado vida con esto, güey. Fácil. Ah, me lo quedé yo. LOL. A huevo. Yo también me quedo eso, perro. Ahí recibí el golpe por él. Sí, iba a flashear. Lo estaba buscando. Luego se le vio la intención. Racha del enemigo. Oh, tiene rango. Destrucción enemiga. Se acabó. Fuck. Pensé que iba a correr para allá.
Ah, huevo. Me dio la assist. Ok, ya es momento de vaquear. Ah. Chinga madre, güey. Esa la cagué, güey. Me desesperé, güey. Pensé que... No, me faltaba daño, güey.
Verga, qué vergazos les mete, güey. No mames, güey. Literal. Sí lo mató. Verga, no le pegué. Jeje. Tu equipo ha destruido una torreta. Mira, mira, mira. Pinches combos mamalones, güey. Soy una riata con este champ.
vienen, perros. Uy. Venga, venga. ¿Escapada qué, güey? Qué risa me da este juego, güey. Cuando me salen las cosas. Oye, no, sí se ve mejor el gaming set. Alexa, techo cian. Alexa, lámpara morada. Muy bien, Alexa, techo morado. muy bien. Y ahora esto para acá. Bueno, así nos resalta bastante a nosotros. Vamos a dragón. Y ahora vamos a hacer aquí. Un aliado. Ha muerto un enemigo. Llévame contigo. No mames, mira esa R, güey. Qué pendejada es eso, güey. La mía es un clon, güey. Otro pendejo como yo, güey. Ah, no estaba ahí, güey. Ya me había ido, güey. Tienen que irse de ahí. Sí, van a valer verga. Bueno, al menos que se haces enferma y no sé qué chingados te pasa. Ese güey literal dijo, me voy. ¿Qué pedo? Mátenlo.
Córrenle todos, perros. Todos huyendo del Chaco Sub. ¿Qué pasó? Chingada madre. A huevo, me da asistencia. Cómo me gusta cagar el palo a mí, güey. Ha muerto un aliado. Qué rico daño hago, güey. Esa verga. Cambiamos de línea. Ha muerto un enemigo. Tu equipo ha destruido una torreta. Puta madre. Y nunca salió la pinche E, güey. Su madre, güey. Necesito otro perro teclado, güey. Teníamos dragón. Chingue, se lo chingó. No mames, nada más nos han tirado una torreta, güey. Porque son 4 APs, dice Sion, por guapos.
Se escapó como rápido y furioso este cabrón, güey. Me stunearon, güey. Se los va a coger ahí. Se metió tantito. Si seguimos peleando sin acabar, vamos a perder, güey. Está muy cabrón perder esto, güey. Cabrón, creí haber visto a alguien con dragón ancestral. What the fuck. No estoy entendiendo. Me lo robé, ¿no? Adiós. Yo. Joy. Qué buena partida, Esto es Ranked, la primera pinche partida que ganó, güey. En como 10 partidas, no, hombre, no mames. Ya volví a ascender. ¿Por qué el empresario puede trabajar 14 horas porque quiere y un trabajador no puede trabajar 14 horas porque quiere? La gente de tu alrededor ni siquiera te va a entender. Es más, la gente a tu alrededor ni siquiera quiere que te vaya bien. Yo trabajo mecánico, hago al día 3 horas con mucho. Que nadie se asuste con Hacienda, ¿vale? Porque esta semana me ha contactado un montón de gente en plan, he visto a Will en el podcast, estoy acojonado, tal. Hay que decir que el anterior episodio lo grabamos antes de que saliese la noticia. Exacto. Yo quiero comentar una noticia sobre el Fondo Soberano de Noruega. Si tú coges el dinero de hoy y te lo gastas hoy, consigues votos. Si tú coges el dinero de hoy y le dices a la gente, oye, que en un futuro vas a tener un fondo soberano que tendrá, te van a decir, no, yo quiero la carretera ahora. De patrimonio de ese fondo soberano, a cada noruego son $200.000. ¿Habéis visto que el Elon Musk ha inyectado ya el primer chip en la cabeza? Al primer producto de este Neuralink lo llama telepatía. A mí de pequeño me decían que tenía que estudiar lo que me gustaba. Tienes que estudiar lo que más te guste para trabajar de lo que más te guste. Y este mensaje a mí me caló, pero es un mensaje que es estafoso. ¿Sabéis la recomendación que hacía la Asociación de Pediatría? Era dejar jugar más libremente a los niños y dejarles asumir riesgos. A mí la vida ha habido momentos que de un día para otro me ha cambiado. Por haber tomado un riesgo innecesario y haberme cambiado de golpe. Hablando de fiscal y de Hacienda, no sé si habéis visto la última novedad. Vosotros. Alexa, techo 100%. Muy bien, Alexa, lámpara 100%. muy bien. Y se ve morado.
Así se ve bastante bien, ¿no? Así se ve muy bien. Que contratáis, o sea, ¿qué pedís? ¿Sabéis que han aparecido 300.000 funcionarios y no estaban contabilizados? Sí, debajo de la mesa. Sí, en sí, plan, o sea 300.000 personas que no estaban contabilizadas en empleados públicos, o sea. Bienvenidos a otro episodio más de Spicy Fortuna. Estamos aquí con Mark, Willy y Álvaro. Y nada, ¿qué tal? Vamos a abrir melón hoy interesante, ¿no? Sí, hoy teníamos un tema que nos había enviado de la comunidad, de hecho, era algo muy recurrente en los episodios. Y Álvaro lo traía en plan, hoy tenemos que hablar de esto, ¿verdad? Sí, no, es un comentario de Asier Montes, que dejó en el episodio anterior, que bueno, os animo a que le echéis un vistazo al comentario porque es muy largo y tampoco lo vamos a reproducir completo. Pero estaba preguntando por una faceta que es la conciliación familiar cuando eres emprendedor y cómo gestionar o cómo llevar las relaciones con tu pareja cuando estás emprendiendo. Que imagino que a todos nos pasa que cuando pillamos un proyecto con ilusión, al menos yo, no sé vosotros, pero soy en exceso cansino con el tema y entonces pues es complicado, ¿no? A veces el encontrar los momentos para desconectar. Yo creo que hay gente que lo llama de distintas maneras, pero es el veneno del emprendedor o yo lo llamo que estamos tarados y es como te vuelves obseso compulsivo casi en plan. Y bueno, ¿qué opináis? Porque yo tengo como... Yo lo separaría como en dos. Por una parte, cómo concilié con mi familia, padres, cuando me dio como el arranque, y luego ya con la pareja. Porque yo me acuerdo que cuando me dio por emprender, activamente decidí durante los próximos 5 años no tener pareja. Porque había tenido varias relaciones y me había dado cuenta de lo que me consumía, y cuando terminé con mi anterior pareja dije, vale, voy a activamente estar 5 años sin buscar tener una relación seria porque veía lo que consumía y tampoco quería hacerle pasar a esa persona por la locura que es esto. Y no sé, ¿qué opináis vosotros en este tema? Bueno, evidentemente la dedicación de un emprendedor es mayor que la de un trabajador por cuenta ajena, ¿no? Entonces, pues necesariamente tienes menos tiempo disponible y ese menos tiempo disponible pues va a costa de todo lo que no es trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues familia y pareja son los principales perjudicados. Yo para mí, sí que es verdad que, por ejemplo, mi familia, y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Con la familia más lejos, bueno, a ti no tanto, pero la familia estando más lejos, al final acabas viéndote menos, ¿no? Con tus padres, aunque les quieras mucho, pero te ves menos, ¿no? Pero la pareja, que es la persona con la que convives, es la que yo creo que más sufre esta merma de tiempo en conjunto, ¿no? Yo creo que es un tema de equilibrio, ¿no? Y el equilibrio es complicado de conseguir. Yo por lo menos he tenido problemas de equilibrio muy serios en los últimos 3 años, pero estoy trabajando en ello. La verdad que creo que es muy importante ser capaz de emprender y de gestionar ese veneno, ¿no? y de prosperar, pero a la vez no descuidar lo más importante, que no es la empresa, sino es tu pareja. A ver, yo aquí soy bastante, digamos que, bueno, como he vivido yo y de hecho la gente que conozco, en su mayoría poca gente le ha ido muy bien o ha conseguido desarrollarse como emprendedor trabajando 3 horas al día o 5 o teniendo fines de semana. Entonces, para mí, si estás en, yo qué sé, en un piso pequeño y estás, digamos que un poco así, yo qué sé, sin pareja o incluso estás viviendo en casa de tus padres, mejor. Es decir, todo lo que pueda ser que te quite tiempo, mejor. O sea, yo lo veo como veo la imagen muy similar del emprendedor a un deportista de élite. Al final tú tienes, en este caso, los deportistas de élite tienen como hasta los 35 años, algunos pocos, digamos que duran más, la mayoría quizás un poco menos, y tienen que hacer todo el 100% de su carrera en ese momento. Encima, no empiezan con 18 años, empiezan con 10, 12, 5 años, 8. Entonces, en este momento, tienen que dejarse literalmente la piel y muchas veces a costa de pues muchísimo estrés, yo qué sé, muchas lesiones, malas recuperaciones. Y al final, en el caso nuestro, de un poco emprendedores, es algo muy similar. O sea, pasas por periodos de... O sea, yo es que no he trabajado 8 horas. O sea, es que he trabajado 15 horas todos los días. Yo subo vídeos todos los días desde hace 13 años. Entonces, le echas horas, pero es que no las puedes ni contar. O sea, si un emprendedor puede contar cuántas horas ha trabajado, o sea, ya va mal. O sea, no, ¿sabes? Es decir, al final para mí yo soy muy extremista. Tampoco quiero que la gente, digamos, que tome esto como ejemplo. Chicos, dejad a vuestras parejas. No, pero, o sea, quiero que la gente vea que si quieres algo que la gente no tiene, tienes que estar dispuesto a trabajar como gente que
que digamos que no está dispuesto a ello. Entonces tienes que quererlo mucho. Y cuando digo mucho es estar tarao, volverte loco, estar obsesionado y al final, pues a cabo de un tiempo, pues acaba pagando. Y cuando al principio no tienes muchas habilidades, pues tienes que hacerlo a fuerza de trabajo y mucho trabajo. Luego cuando te vas haciendo un poco más experimentado, pues igual tu trabajo es distinto, más cualitativo y menos cuantitativo, pero o sea, es echarle horas como un desgraciado. Vale, pero enfocándolo al caso particular, ¿no? Porque de alguna manera todos estamos pues con algún proyecto entre manos que nos puede ilusionar más o menos. ¿Cómo lleváis el día a día en casa? Porque yo, por ejemplo, yo trabajo con Alicia. O sea, nosotros nos conocemos desde antes de emprender, salimos desde antes de emprender, o sea, llevamos muchísimo tiempo juntos y trabajamos en lo mismo, en la misma empresa. Entonces emprendemos juntos. Sí que creo que tenemos personalidades bastante complementarias en ese sentido, porque pues yo soy o sea, yo tomo el rol como más creativo y más echado para adelante de cambiar cosas o de innovar en ciertos aspectos, y ella adopta la posición más realista de oye, vale, muy bien, pero pies en el suelo, o sea, está bien mirada arriba, pero pies en el suelo, porque tampoco puedes olvidar dónde estás, ¿no? Entonces, en ese sentido nos complementamos muy bien. Pero claro, esto, por ejemplo, en mi caso particular, a la hora de llevar una conciliación de vida familiar, hace que sea muy difícil separar esos dos mundos. Porque, claro, es nuestro mundo. Sé que no es lo habitual no es trabajar con tu pareja. Entonces, pues bueno, son más horas. Que bueno, pues hay muchos casos que se ven luego en la tele, ¿no? Que después de las vacaciones hay muchas más rupturas, porque la gente parece que se han ido juntos a la playa y se han dado cuenta de, ostras, es que no nos soportamos y demás. Entonces, bueno, yo en mi caso, pues creo que hacemos equipo y que nos complementamos de alguna manera. Hemos tenido nuestros más y nuestros menos, porque lógicamente a cualquier presión que pueda haber en una relación de pareja hay que sumarle encima las presiones que puedan llegar o el estrés que pueda llegar de la parte de empresa. Pero bueno, sé que en mi caso no es lo habitual. Lo habitual es que tu pareja no se dedique a lo mismo que tú. Es que tu caso es concreto, pero yo, tomando un poco lo que decía Willy de cuantitativo y cualitativo, yo creo que también aplica en el tiempo con tu pareja. Es decir, yo prefiero tiempo de calidad con mi pareja que no mucho tiempo que no sea de calidad, ¿no? Entonces, en el trabajo lo mismo. Yo aquí sí que disiento un poco, y yo creo que yo hace 10 años pensaba como tú exactamente, pero ahora no. O sea, yo creo que perseguir tu sueño, obsesionarte está bien. Y creo que tienes que pelearlo, y trabajando 8 horas al día no vas a llegar. Bueno, salvo que seas un genio, que también los hay, ¿eh? O sea, existe el Mozart de turno que toca el piano con 5 años, ¿no? Pero por lo general, yo creo que es sano y es positivo intentar encontrar un equilibrio. Te lo dice alguien que le está costando mucho, ¿eh? Entonces, o sea, eres el más soy el menos desequilibrado de la mesa. Sí, pero no hagas lo que hago, haz lo que predico. La cosa es que yo... ¿Pero hubieses llegado a donde estás habiendo trabajado 8 horitas al día? No. Pero Marc, ¿sabes por qué yo creo que estás cambiando de opinión? Porque, o sea, yo como lo veo es... Un emprendedor, yo no estoy de acuerdo que sea como un deportista, porque el deportista lo que hace es coge inercia, tiene sus mejores momentos, su salario sube un montón y con ese salario tiene que invertirlo para luego poder vivir el resto de su vida, ¿no? Es como un pico que sube y baja. Ese era mi plan, ¿eh? Jubilarme a los 25. Pero un emprendedor, si vas a montar una empresa, el inicio creo que tienes que ser obseso, porque lo que estás haciendo es construir tus herramientas de apalancamiento. Es decir, tú al principio, cuando empiezas a emprender, no tienes apalancamiento. Apalancamiento es que con menos esfuerzo haces más, como una palanca, ¿no? Al principio eres tú, es tu esfuerzo, puramente tu esfuerzo. Poco a poco, lo que tiene que hacer un emprendedor, yo creo, es crearse esa empresa, que esa empresa luego es el apalancamiento, que puede ser a través de contratar personal que sean los que hagan ya el trabajo por ti, o a través de un código que es un software que se puede vender infinitas veces, o contenido. Y aparte, en tu camino emprendedor vas conociendo a más contactos, más personas, y entonces se va transfiriendo ese trabajo a ya no hace falta que trabajes tanto, sino que una buena decisión ya es suficiente. Warren Buffett no curra. Pero Warren Buffett... Son años. Años. Es decir, yo digo para comenzar... Sí. Es como una... ¿cómo se llama esta? En inglés se llama un flywheel. Una rueda de inercia. ¿Vale? Que al principio tienes que... Hostia, esa rueda no la puedes girar. Necesitas 15 horas.
pero llega un punto en el que la rueda ya empieza a tirar sola y hasta llega un punto que haces ¡fup! Y la sueltas. Porque la empresa puede llegar a ir sola. Estoy de acuerdo y estoy de acuerdo con el tema del arranque, ¿no? Pero yo creo que no tener equilibrio de forma sostenida a largo plazo no es sostenible. Es decir, yo creo y comparto que quizá es necesario durante los primeros años apretar mucho y quizá eso te rompe el equilibrio porque te obsesionas con tu proyecto, pero tiene que haber un punto en el cual ese desbalance. O sea, yo no cambie. daría el consejo de busca el equilibrio constante, sino desequilíbrate en momentos de tu vida. O sea, de los 16 a los 25 es perfecto que te desequilibres. Cuanto menos compromisos, mejor. Es decir, si no tienes pareja, lo que decía antes, mejor. Si puedes vivir en casa de tus padres y no tienes que preocuparte de nada tal, mejor. Si te puedes incluso ir a otro sitio donde no te den la tabarra a tus amigos, porque yo cuando me fui a Elche, fracasé en Elche, pero una de las cosas que me fue muy bien es alejarme de mi círculo cercano, que cada semana llegaba el jueves, salimos, y el viernes salimos, y ¿cómo les dices que no a tus colegas? Ya. Pero cuando te alejas, ya es como... El eslogan mola, desequilíbrate. Mola, ¿eh? Pero... A ver, es que el equilibrio perfecto no existe. Entonces, al final es tender hacia el equilibrio, pero no está mal desequilibrarse. Pero si a mí un chaval de 20 años me pregunta, ¿consideras que debo anular? Fíjate que es cierto, tal vez... Sí, no me parece obvio. Iba a decir, tal vez es obvio, pero a mí no me parece obvio que... O sea, es cierto, nunca vas a estar en un momento preciso ahí ya establecido, ¿sabes? Vas a estar en... Así, mira, así se ve mejor. Vas a estar en la intención hacia mantenerte en equilibrio. No siento que haya estado descansando y tampoco siento que haya estado trabajando. Siento que... mis relaciones sociales para emprender un proyecto y estar foco, mi respuesta sería que no. No, y yo tampoco estoy de acuerdo con eso tanto, ¿eh? No, o sea, porque yo en mi sí. experiencia no, ha sido todo lo contrario. En mi caso, o sea, no es al 100%, pero un 90% sí. Es más, la gente de tu alrededor ni siquiera te va a entender. Es más, la gente de tu alrededor ni siquiera quiere que te vaya bien. Sí, espera. Es verdad. Sí, quiere que te vaya bien hasta que les va mejor que ellos, que eso es lo típico. Por eso digo. Entonces, Pero, al final... O sea, la envidia española, eso nadie te va a preguntar eso. Ya. El tarao lo va a hacer. O sea, yo llego a un punto en el que he entendido que hay gente que si alguien tiene que venirte a preguntar, oye, Marc, ¿dejarías mis relaciones sociales para hacer el proyecto? No eres la persona. No lo vas a hacer. No. Sí, pero yo creo que también es muy importante qué sector emprendes. Por ejemplo, en el sector de creación de contenido, estar aislado puede ser algo positivo, pero hay muchos sectores que las relaciones humanas son positivas y te potencian. O sea, yo, por ejemplo, yo siempre lo diré. Al final, si yo no llego a ir a la barbacoa donde nos conocimos, no nos hubiéramos conocido. Si hubiera estado aislado, cerrado en mi proyecto, no nos hubiéramos conocido. Pero y la esto obsesión te hizo que en esa barbacoa tu punto de leverage, tu punto de apalancamiento fuese enorme. Claro. Llevabas años encerrado, Eso sí que es verdad. yendo a Andorra a trabajar y siendo un Yo os profesional. voy a explicar mi situación, ¿eh? O sea, yo estaba 7 años encerrado. O sea, encerrado, y de hecho yo decía, no quiero saber nada, igual que Euge, de ninguna pareja hasta cuando tenga 30 años, ya me preocuparé, ¿sabes? Es decir, yo quería trabajar, ya me jubilaría y ya está. Luego, pues por el camino, las cosas no salen como tal, tengo una hija y las cosas han cambiado. Pero en los últimos 2 o 3 años, yo estoy en un momento de súper relajación. O sea, es decir, tenía problemas de salud, o sea, me dolía todo el cuerpo, me encontraba mal, todo mal, ¿no? Y al final he estado diciendo, de hecho con Ojo que quedaba mucho, le decía, vale, yo estoy en un momento en el que ahora quiero relajarme y ponerme de la mejor forma posible, porque sé que va a llegar en un momento en el que voy a dejarme la piel otra vez. Y tengo ganas, ¿sabes? Es decir, pero ha habido un momento de tener este equilibrio, y ahora, por ejemplo, con todo el tema del podcast y otras cosas que tengo entre manos, o sea, estoy diciendo, qué bien, ¿sabes? Creo que ya estoy un poco en forma porque vuelvo a dejarme, o sea, voy a volver a este extremo. Aún así, antes de venir aquí, le he dicho a Cristina, a mi mujer, le he dicho, oye, hoy vamos a hablar de esto, ¿qué te parece, no? Porque en el comentario nos decían que guay, que en algún momento pues incluso viniesen nuestras parejas y hiciesen un podcast ella, cosa que va a estar difícil, ¿eh? pero se puede intentar. Esto, igual. paréntesis, porque ya hicimos una comida. Ah, bueno, sí. Hicimos una comida los 4 con nuestras 4 parejas y el comentario entre las chicas era, están muy pesadas con el podcast, ¿no? Pero bueno, sí que perdón. Las Spice afortunadas.
Afortunadísima. ¿Sabes? Pues justo me decía que en mi caso, que trabajo desde casa, ella lo que más le preocupaba o le chocaba era que todas sus amigas le decían qué bien que tu pareja trabaja en casa, ¿no? Porque pues uno en motos, otro tenista, otro no sé qué. Al final viaja mucho y yo, por suerte, pues no trabajo siempre en casa. Y decía sí, pero claro, me costó mucho el entender que cuando estás en casa no estás alcanzable, ¿sabes? Es decir, estás en una reunión, estás grabando, igual te veo para cenar. Entonces, le ha costado años entender que por estar en casa no es, oye, no estoy trabajando o que puedas trabajar en casa. O sea, yo hasta antes de conocerle yo tenía el ordenador en mi habitación y era lo que más me gustaba porque saltaba de un sitio a otro. O sea, estaba todo, no había diferencia casi, no hacía otra cosa. Y nada, simplemente como mi experiencia personal. A mí me pasó de que al principio me abría la puerta. Güey, y nosotros aquí, con la compu enfrente de la puta cama, güey. Ay, coñazo, güey. Me da miedo el no tener la capacidad de mantener un equilibrio entre mis relaciones y mi trabajo. Ahorita le he dado calma un poco a la presión que me meto con mi trabajo. He estado controlando la ansiedad de no presionarme para trabajar. Pero se siente así como se te va a acabar el dinero. Y pues sí, se te va a acabar el dinero. Si no trabajo, no tengo dinero. Pero también digo, ahorita no necesito ya dinero para cosas, ¿sabes? Tengo dinero para las cosas que he planeado, ¿sabes? Tengo más dinero del que pensé que iba a tener. Tengo más cosas de las que pensé que iba a poder pagarme. Y la verdad es que solamente quería estas cosas para ya solamente estar haciendo los videos. Entonces, ¿sabes? Me falta cerrar, el no tener que atender clientes, pienso yo. El no tener que atender clientes o el poder atender clientes en una sesión y cerrarlos ahí mismo, ¿sabes? Debo de cerrar consultas. Fuck. O debo de hacer un sitio como el de Dr. K. Debería ser un sitio como el de Dr. K. Sí. Y yo en plan, trabajando y... sí. Era como... Pero, ¿sabes? Tuve que un día decirle, oye, yo trabajo, pero trabajo en casa. Y no es que puedas interrumpirme cada segundo. Pero al final, más o menos, se adapta y es guay. Yo lo prefiero porque yo a la 1 paro y voy a dar un paseo con ella. O a veces charlamos por la mañana. Sí, que tiene, o sea, es guay. A mí me encanta trabajar en casa. Tienes 10 minutos. Oye, ¿estás en casa? Sí. Vale, pues bajo la cocina. Sí. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Vamos a charlar o vamos a dar una vuelta? Yo tengo una pregunta para ti, Álvaro, antes de que se me olvide, porque normalmente en las parejas, yo como lo veo, tiene que haber como un momento de compartir tiempo y otro momento de crear distancia, porque a ciertos psicólogos lo que yo estuve leyendo es que esa distancia que se crea esa atracción, porque como a mí me gusta que mi pareja viva otras cosas sin mí para que luego me cuente cosas, porque si no es como, bueno, somos casi súper amigos y de mi mejor amigo no me enamoro. Llega un punto que es como, bueno, hola. ¿Cómo llevas eso tú? Porque compartís todo, ¿no? Sí, a ver, ha sido un proceso. Y en mi caso, claro, es que lo de trabajar en casa, los dos trabajamos en casa. Con lo cual es muy curioso. Molestáis. Estamos en diferentes cuartos. Hay mucha gente se sorprende cuando vamos a una videollamada y, claro, dice, oye, pero claro, cada uno se conecta con su usuario en su ordenador, en su habitación y dice, pero vosotros estáis... No, estamos en la misma casa, pero claro, nosotros trabajamos, necesitamos nuestro espacio para trabajar. Hacemos pausas durante la mañana de a las 11:30 o demás. Oye, para si nos tomamos un café y nos juntamos, quedamos en la cocina, ¿sabes? Pero os habláis rollo por WhatsApp, en plan, vamos a la cocina a hacer un café. Algunas veces hacemos reuniones nosotros. Bueno, doy fe que a veces tengo una llamada con los dos y están en habitaciones distintas y digo, ¿y no podéis juntaros? No, en plan, hola los dos. Sí. Ay, no vamos a tener una sala de reuniones, tenemos 2 despachos pero que es que hay veces que hacemos estas reuniones
para hablar de cosas de la casa, o de demás, oye, tenemos que ir a lo de la compra y hay que hacer estos recados. ¿Os reunís online solo vosotros dos? A veces sí. A veces sí. A veces sí. Y a veces por Google Meets, a veces lo ponemos en el calendario y hay otras veces que en Slack, que es la herramienta, el software que utilizamos, a veces tienen como llamadas ahí que es juntas y te sale unos casquitos cuando estás ahí. Después de una llamada, justo hubo una que nos metimos los dos a llamada a comentar cómo íbamos a ir empezando ese proyecto y claro, me escribe uno y me dice, oye, dime por favor que ahora después de la llamada no os habéis metido los dos a una llamada. Y yo, sí. Es así, pero sí que ha sido un proceso. O sea, yo creo que ahora hemos encontrado bastante bien las diferentes funciones y las diferentes cosas, entonces no tocamos los dos exactamente lo mismo, sino que cada uno tiene su parcela de actuación. Pero esto no siempre ha sido así, porque al principio, en la época de grindear, en la época de esta época de desequilibrio, claro, los dos tocábamos todo, porque la empresa todavía era pequeña, no había tantas cosas que hacer y había que ir explorando en todo. Yo lo único que me ha servido quizás para tener algo de distancia es la parte de creación de contenido, que ahí ya sí que pues eso era como lo que yo gestionaba, aunque todo sí que se lo preguntaba y decía, oye, pues he pensado que voy a hacer esto, he pensado que voy a hacer esto otro. Que imagino que tú también lo harás en cierto modo con Chris, ¿o no? De comentar las líneas estratégicas de voy a hacer esto, ¿no? Nada. No quiere saber nada o sea, me gusta que es como otro mundo. De hecho, toda la parte de trabajo a veces tal y hasta que ya la tercera vez estás un poco pesadito con esto, ¿no? O sea, decir... ¿Has visto el podcast? No, esto ya conseguí que viese el primero y ya está. Pero no, o sea, en este aspecto es como... O sea, me ayuda a totalmente desconectar. Si quiero hablar, es que eso también está muy bien, ¿eh? Por eso digo. Y claro, mi parte esta que tengo la ansiedad esta, el otro día le envié un audio a Auge diciendo, oye, Auge, tío, por mucho que tengamos el podcast, necesito que sigamos hablando de vez en cuando, quedando, porque necesito contarle estas cosas a alguien. A mí me pasa igual. Mi mujer cada vez dice, oye, estás dándome la chapa ya demasiado con estos temas, ¿no? ¿Por qué no quedas con tus amigos? Antes quedabas más con... Oye, que si queréis que Laura es psicóloga, que os puede atenderlo cuando queráis. No, yo justo lo quería enlazar porque me parece muy interesante, pero no solo para emprendedores, también para profesionales que trabajan para empresas, ¿no? Por ejemplo, recientemente estoy en contacto con varias personas que trabajan en Big Four, ¿no? Que son las grandes consultoras internacionales. Bueno, lo mismo para grandes despachos, ¿no? Y la exigencia los primeros años de los junior que entran es una exigencia brutal. O sea, hablamos de 12, 13, 14 horas de trabajo. Bueno, salvo cuando viene inspección de trabajo, entonces no. Entonces tienen que replegar velas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una gran dedicación, ¿no? Y justo yo lo comentaba, ¿por qué? Y lo decíamos hace unos episodios. ¿Por qué el empresario puede trabajar 14 horas porque quiere y un trabajador no puede trabajar 14 horas porque quiere? O sea, ¿por qué la regulación laboral? Bueno, el por qué es porque protege al trabajador, ¿no? Pero si el trabajador lo quiere hacer porque quiere superarse, porque quiere aprender, ¿por qué no está bien que lo haga? Porque puede haber coerción. Fácilmente puede haber coerción a que pues si ya hay coerción a que acepten cosas así. No, podría hacerlo, pero seguramente no le pagarían, o sea, no estaría contabilizado, ¿no? Claro, pero aquí la cuestión es que yo, por ejemplo, porque muchas veces, ¿qué es trabajar? Y es que yo creo que la línea del trabajo se está difuminando mucho, porque yo trabajo mecánico, hago al día 3 horas como mucho. Ya. Yo, personalmente, por lo que me dedico. El resto, ¿estoy trabajando? Yo creo que sí, porque a veces paseo, pienso, escucho un podcast, analizo. O sea, al final... Yo creo que a mí lo que se me da bien es coger información, destilarla, hacerla sencilla, poner visión. Eso es trabajo. Claro. Que estar sentado pensando, sí, a veces sí. No, yo aquí hablo de que esta gente está picando fuerte, es decir, está trabajando a nivel mecánico. Dale 20 años o 10 no, y eso ya ni existirá. De hecho, lo que os quería contar es que un poco la promesa de estas carreras en Big Four es tú entras ahora, tú pillas mucho, o sea, trabajarás muchísimo, vas a tener muchísimos jefes que te van a dar muchísimas instrucciones, pero con el tiempo llegarás, después de X años, a ser socio. Y cuando eres socio, entonces ya eres el puto amo, bla, 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 ¿no? Pero lo hablaba con un socio el otro día. Y no, es mentira, ¿eh? Cuando eres socio, sigues lo mismo. A un ritmo, porque ya te has acostumbrado, y sigues a un ritmo elevadísimo, más la presión de objetivos que antes no tenías, ¿no? Entonces, un poco lo que venía a decir es que lo de trabajar muy fuerte y desequilibrarte unos años o un periodo de tiempo concreto o en momentos concretos, lo puedo entender. Pero a largo plazo, de forma sostenida, para mí no tiene sentido. No, o sea, no tiene sentido. Yo digo en este caso en el que
O sea, literalmente los ingresos dependan, ¿sabes? O el beneficio dependa directamente. O sea, cuanto más fuerza le pongas, más saques. En este caso sí, pero si estás igual trabajando con un sueldo fijo, a mí me costaría entender este proceso. O sea, nunca lo he vivido ni me lo había imaginado, ¿sabes? Al final, yo en mi caso es, oye, cuantas más horas hagas o más contenido produzcas, en mi época era, pues, más contenido, más visitas, más tal, más dinero. Claro. Entonces era, pues, hasta que aguante, hasta que pete. No, pero justo me decía, esta persona que es socio de una de estas firmas, me decía que los chicos y chicas jóvenes que se incorporan ahora, muchos ya no están dispuestos a estas jornadas tan largas. Es decir, existe como una especie de, no te diría de menos rendimiento, sino que las nuevas generaciones son como más cómodas y quieren todo inmediato, todo gratis, y lo de trabajar durante jornadas largas no están dispuestos en muchos casos. Sí, quieren decencia, quieren lo que es por ley, ¿sabes? Quieren lo que, no solamente lo que es por ley, sino lo que necesitan solamente para lo que son capaces. No es como que, no quiero trabajar 8 horas, sino de que ¿realmente puedo trabajar 8 horas y ser feliz? No, entonces no voy a trabajar 8 horas, porque no puedo ser feliz así. No me sirve de nada. Casos, ¿no? Y eso es un punto que podría alterar el funcionamiento de estas compañías, que al final es un funcionamiento jerárquico piramidal, ¿no? Abajo está toda la fuerza de trabajo y van subiendo en jerarquía en función del rango, ¿no? Pero claro, esto, y aquí a Euge esto le gustará, claro, con la IA, ¿qué ocurrirá con el trabajo mecánico? Bueno, son más productivos. Antes a un junior necesitaba 15 horas para hacer el trabajo que ahora un tío en 3, con las herramientas adecuadas, lo podrá hacer. Pero igual le tienen 15 horas trabajando con IA siendo el triple de productivo. Bueno, o 5 veces más. En el impasse sí, pero cuando ya hayan IAs que sean agentes automatizados, es que ya no hace falta ni el junior. Claro. Mucho curro ya es de becario, ya se evapora. Totalmente. ¿Habéis visto que ahora ChatGPT ha sacado los menciones de GPTs? Sí. Una maravilla, esto está avanzando a un ritmo. O sea, al final, los GPTs, yo lo que me he dado cuenta es que los puedes, cuantos más verticalizados estén mejor. O sea, en vez de coger a un GPT y darle 80 instrucciones, le das pocas y eso lo hace muy bien. En plan, tú vas a ser el que haga las intros, punto. Tú vas a ser el que hables como yo, ¿no? Y le das todas tus historias. Y antes tenías que ir clicando a cada GPT y ponerle el texto a cada cosa y luego copiar, irlo a otro. Y ahora ya no. Ahora claro. Dices @GPT humanizador o @GPT hook. Hazme el hook. Te lo hace y lo dices, vale. Lo borras y dices ahora otro GPT. ¿Me lo puedes hacer tal? Cuando ya a esto sea GPT-5 y le pongan encima una automatización de dejarlo toda la noche diciendo, mira, yo quiero un guión, ¿sabes? Habla con tus GPTs, que están por aquí, ya están entrenados cada uno, ya más o menos sabes cuál es mi workflow, sácame un guión al día. Que es que esto le queda un año. Y para curros así, mecánicos, de analizar Excel, yo me acuerdo que lo que más me decían mis amigos de consultoras y estos, estoy todo el día con Excel, para arriba y para abajo, no sé qué, y digo, esto, con el copilot que encima... ¿Me lo he ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues bien, pero no habla catalán. Y para mí eso es un problema. Claro, porque yo trabajo mucho en catalán en la administración. Es el idioma oficial. Entonces, bueno, y tenemos clientes locales que hablan catalán. Entonces, claro, el copilot me ayuda a crear plantillas y templates de correos, por ejemplo, pero en catalán no. Y aparte pone, copilot actualmente no habla este idioma. Me hace mucha gracia. Y no, de momento bien, aún no he acabado de explorar toda la funcionalidad, pero, por ejemplo, para hacerte... Explica qué es exactamente. O sea, Copilot está basado en IA y es un asistente de Microsoft. Es decir, yo lo instalo y me asiste en Word, en Excel, en el propio correo electrónico. Entonces, cuando tú entras en el correo electrónico te dice, ¿quieres que inicie una plantilla? Y, por ejemplo, le pongo plantilla de bienvenida. Clico y ya me monta todo el correo electrónico como lo tengo prediseñado. O sea, al final no deja de ser, a ver, si somos muy prácticos, si tuviera un Word con todas las plantillas guardadas, abro el Word, hago un copiar y pegar y más o menos es lo mismo. Es decir, no hay un gran avance disruptivo. Pero es como un asistente que es más inmediato y a veces te hace preguntas. Oye, esto, o sea, te hace sugerencias, está bien, está guay. O sea, es la evolución del clip, el clip este que salía en el Word. Clipo, ¿no?
No sé cómo se llamaba. Sí. Bueno, hubiera molado que hubieran rescatado la. Sería increíble. Es que la tendría que mascota. haber. Claro. En plan, ahora soy más listo. No, aún me gustaría ir compartiendo un poco la utilidad que le voy dando, pero me lo instalé un poco para también compararlo con otras herramientas que ya teníamos, un poco para ver por dónde van los tiros. Pero bien, a ver, es lo que os digo, no me supone un ahorro de tiempo significativo ni tengo más tiempo libre, pero sí que, bueno, pues te echo un cable, está bien. Falta cable catalán, hay que montarla a hacer un Decían concurso. que había cambiado el teclado, ¿no? Por primera vez en la historia, hace como 40 años, de Microsoft, y le habían puesto un botón que es el de Copilot. Ah, pues yo esto no lo tengo. Pues los nuevos teclados vienen con... Como la tecla de Windows, que también fue un cambio Pues en igual, su día. pues lo han puesto y no sé en qué ubicación hay exactamente en el teclado y la van a poner. Bueno, Yo está puesta ya. En el botón 3 del ratón lo voy a tener. Muy bien, ¿qué más temas tenemos por aquí hoy? Yo quiero comentar una noticia sobre el Fondo Soberano de Noruega. Oh my god. Entonces, para el que no conozca el Fondo Soberano de Noruega, Noruega en 1990 decidió que parte de los ingresos que sacaba de los impuestos del petróleo que ellos tienen, pues los iba a conservar, los iba a ahorrar y los iban a invertir para tener un fondo de... esa es su hucha de las pensiones, digamos. Pero esta es una hucha de verdad porque no es un apunte contable. Porque existe. Porque existe. Claro, no, es que en España se habla muchas veces de la hucha de las pensiones, pero no es un fondo ni nada, es simplemente un ajuste contable que hay ahí como las reservas en un balance. Entonces... exactamente, o sea, ajuste contable te refieres a que el dinero no existe. A que no existe una hucha donde esté el dinero o que con ese dinero se está haciendo algo. Y en este caso sí que, o sea, no físicamente, en este pero dinero hay un fondo que se va dotando cada año con parte de los ingresos que saca Noruega al país del petróleo. Esto da tranquilidad. Claro, es decir, el dinero del impuesto del petróleo no se gasta ese año, sino que se guarda de verdad en una hucha de verdad. Y lo invierten. Y se invierte de verdad. Y lo invierten, pero además con una tesis de inversión mucho más agresiva que la que tienen fondos de pensiones. O sea, invierten una parte en renta fija, invierten en materias primas y demás, pero invierten mucho en renta variable. O sea, de las principales compañías a nivel mundial, estamos hablando, más o menos tienen de media, me parece que el 1,5% de todas las cotizadas de todo el mundo. Creo que están invertidos en más de 4.000 compañías. Sí. Y claro, tener el 1,5% de estas cotizadas es pasta. Entonces, este año han presentado resultados de 2023 y han batido récords. Han crecido un 16%. Venían, eso sí, esto es un poco tramposo porque el año anterior se dieron un ostión de un 14% abajo. ¿Vale? Pero bueno, esto es la renta variable. ¿14 o 12? 14, creo. Por ahí, más o menos. Y un poco así alargan los últimos 20 años. Vale, la cosa es que yo me he puesto a mirar y claro, dicen, ha ganado este último año, la revalorización de las inversiones que ha hecho esta gente ha sido de 203. Ok, vamos, quiero ganar esto. Bienvenidos a la grieta del invocador. Segundos para los súbditos. No mames. Ahí está. A huevo. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Yo no me morí, perro. Oye, hacen mucho más, mucho más gank ahora, ¿eh? ¿Sabes qué? Necesito limpiar mis lentes.
Venga, tengo que ser siempre el mejor. Ok, vamos 1-4. Aunque nosotros no muramos. Puta madre, güey. ¿Cómo se cura esa chingadera, güey? Chingada, lo va a agarrar. Puta madre, eso fue mi culpa, güey. Tres, 9, güey. Dimos 2 kills a la bot, güey. Puta madre, güey. Ah, eso fue mi culpa, güey. Debí de haberme ido de ahí y haber asegurado algo, güey. Puta madre, güey. Aquí está este perro, güey. Chingada madre, güey. Y así como así perdimos dragón. Y otra kill. El jungle ya lleva 4 kills. Mira, el top y el mid están haciendo dúo bien. Voy a enfocarme en ellos. Ok, aquí está súper empujada sus líneas. No hay nada que hacer.
puta madre, güey. Asesinato doble enemigo. Me voy a suicidar, güey. Eso fue mi culpa, güey. Me metí abajo de la torreta, güey. Va 4-1, güey. Pensé que iba perdiendo, güey. No, pues es chido, güey. Te salió el tiro por la culata. No me lo voy a robar, no me lo voy a robar, no te lo voy a... Me lo quería robar, güey. Digo, no te lo robes, güey. Vas a perder, güey. Tienes que dejárselos. O se enojan. Y aparte, pueden hacer más, güey. Tú estás de support. Venga. Oh, la cantidad de gente que se requirió para matar a ese güey. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, perro? Ni siquiera tienes medidos la jungla, güey. No sabes ni qué hay. Ahí está. Easy peasy lemon squeezy. Adiós. A huevo, y me lo quedé y es mi level 6. Puta madre, y se llevaron estos güeyes todo lo demás, güey. Maldita sea, güey. Se llevaron los pinches bichos esos. Y se llevaron la mid. Ah, no, pensé que habían tirado la mid. Ok, voy a hacerme los zapatos. Esta verga dice 30 de penetración de armadura. Hombre, no mames, está mamadísimo, güey. Ha muerto un aliado. Puta madre, nos van a tirar esta torreta. No hay nada que podamos hacer, güey. Vuestra torreta ha sido destruida. Es que, güey, no había nada que se pudiera hacer ahí, güey. Se acabó.
Chinga tu madre. Mejor me salvé, güey. Puta madre, güey. Okay. No mames, no estoy vaqueando. ¿Por qué no vaqueé? ¡Muerte! Oh, huevo, güey. Pensé que me iba a matar, güey. No tenemos vida, perro. ¿Qué quieres que hagamos? Chingada madre, me cogió ahí, güey. No tenía cómo moverme, güey. Mira, el top no lo he visto una jugada, güey. Ni una, güey. No lo he visto ni una vez, güey. Güey, no he visto ni una R del top. ¿Por qué nadie viene, güey? Qué ansiedad, men. Uf, así es este elo, güey. Este elo es la parte más difícil, güey. No va a ser más difícil ninguna otra parte, güey. Ya hemos pasado por aquí. A la perga. ¿Qué coño? Oh, esto es loco, güey.
¿Pero qué fue lo que me mató? ¿Cómo vergas me pega, güey? Nunca me ha gustado, güey, que me pueda pegar así nada más porque sí. No sé qué estoy haciendo, güey. Dios mío, este juego, güey. Ahora no me ves.
Puto dragón de mierda, deja de seguirme. De su puta madre, güey. ¿Cómo hace daño, güey? Ahí está. No, hombre, no, güey. Nos agarraron aquí. A pesar de mis magníficas jugadas. No, no lo vi a este güey. GG. Mi pedo. Pues sí, güey. Esas cosas, no sé, güey. Tal vez pudiera aprender a jugar esas cosas, güey. Pero mi intención es jugar Shaco Sub, güey. Chingada madre, güey. 13 billones americanos, o sea, 213.000 millones de dólares de ganancias.